Hoy la clase se basa de cositas más profundas, perlitas más profundas del significado de la menorá. Y eso, obviamente, antes de comenzar esa clase, vamos entonces a comenzar con esta pequeña intercesión, ¿verdad? Comenzando, dejándoles saber a Abba, dejándoles saber al Padre lo grandioso y hermoso y omnipotente y gigantesco que es Él ante nuestros ojos, lo mucho que nosotros hemos conocido del amor que no solamente Él siente hacia nosotros, sino que nosotros hemos estado aprendiendo a sentir por los demás. Y eso, gracias Abba por mostrarnos exactamente quién eres tú. Y gracias porque cada día nos sigues mostrando más perlas para seguir conociéndote. Señor, gracias por tu omnipotencia, gracias por tu grandeza. Y te pedimos en este momento poner en tus manos, Señor amado, esa nación de Israel. Esa nación escogida por ti, por tener tus hijos más amados. Por ser esos hijos que tú escogiste de una forma con amor completamente. Para apartarnos, Señor, para servirte a ti. Para reconocer entre las demás naciones que somos diferentes, que somos solo tuyos, que no nos dejamos llevar por ninguna otra doctrina o religión, y aún si lo hemos hecho ha sido por inconsciencia o ignorancia más bien, ¿verdad? Sin el conocimiento adecuado. Y hoy estás sacando esas ovejas perdidas, tanto de la casa de Israel como la misma casa de Judá, como nos estás juntando a todos, Señor. Gracias, Adonai, para ser una sola nación, para ser la nación de Israel. Gracias por este ministerio que tú creaste, Señor, como un método de una congregación virtual abierta, sin ninguna pared alrededor que nos cerque, Señor, para así mismito sentir que eres tu espíritu volando, es tu rúa volando a través de la tierra entera, como está escrito, Señor. Que así tú vayas desarrollando no solamente a los líderes que hoy nos encontramos hablando, pero desarrollando más personas que sigan entrando, y sobre todo que sigas haciéndoles crecer espiritualmente, que sigas haciéndoles elevarnos a todos espiritualmente, para seguir conociéndote de una manera completamente diferente y completamente real. Y aquí también te ponemos a cada uno de nuestros hermanos que se han ido, pero no ha sido porque tú los has enviado a otro lugar, sino porque ellos tampoco han entendido quizás que tu presencia se encontraba aquí entregándole. Y ellos entendieron en un momento dado que había una confusión en sus mentes y por eso no supieron quedarse. Señor, tráelos. También te pedimos por los que están a punto de llegar, por los que todavía no han conocido esta sala, Señor, este ministerio, que tú también los escojas con tu mano y los traiga para que comiencen a escuchar de quién eres tú. Así completamente diferente, como me han dicho, en 2 días he sabido mucho más, he aprendido mucho más que 20 años dentro de una iglesia. Y es que así eres tú, Señor, así como en Hechos de los Apóstoles 5:42 dijiste, a diario se sentaban tanto en el templo y en las casas a enseñar quién era Yeshua HaMashiach. Así mismito estamos en esta sala, Señor, en este ministerio, intercediendo, profetizando, entregando palabras, Señor, ministrando, enseñando, alabando, adorándote, Señor, para que así mismito se siente ese fuego sin parar, encendido continuamente, como lo que vamos a ir aprendiendo en la clase de hoy. Gracias, mi Señor. Y siempre recalco que todo lo que yo brindo no ha sido entregado por ningún rabino, profesor o pastor o quien sea que me haya enseñado, porque yo he estado literalmente sentada en mi hogar los últimos 7 años, aprendiendo directamente con el Rúa, a través del Rúa revelándome, y yo sentada leyendo lo que es la Torá, la Biblia entera y otros libros que se encuentran fuera de ella. Para que sepan que no hay que cogerle miedo a sentarse a leer. El Rúa mismo nos va a estar dirigiendo, y mucho más ahora que tenemos personas que hemos sido ya preparadas por ese Rúa y por otras, ¿verdad? Otras personas como profesores y rabinos y otras personas de alta jerarquía dentro de lo que es el conocimiento. Estamos todos juntos para llevar una información que solo el Padre autoriza a llevar, ¿verdad? Y hoy, aparte de que vamos a estar, mira, viendo los significados, pues están las velitas puestas porque voy a estar haciendo una oración luego de la alabanza para cada uno de nosotros. Una oración que va a ir dirigida bien poderosa para cada uno de los que hoy la va a escuchar, ¿verdad? Y luego con la grabación. Pero antes de comenzar, vamos a sentirnos acurrucados en esos brazos de papá como si es él mismo quien nos está enseñando, ¿verdad?
Y antes de comenzar, voy a estar junto a ustedes orando de la manera en que yo oro la mayoría de los Shabbats, cuando los recibo, ¿verdad? Cuando estoy en mi casa, yo pongo esta menorá así mismito. Y desde que empezó el Padre a revelarme la importancia de lo que yo voy a estar hablando hoy, de esta menorá y sus 7 espíritus y otros simbolismos y significados que tiene ella, yo no he parado de orar por cada uno de ellos en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de las personas que escuchan mi voz, ¿verdad? Le escuchan la voz de Él a través de mí. Y hoy quiero orar junto a ustedes, encendiendo cada una de estas velitas, para que ustedes asimismo, antes de comenzar esta clase, puedan recibir cada uno de estos espíritus a través de lo que hoy aprendamos, ¿verdad? De lo que hoy el Ruach comience a entregar. Señor, mi Adonai hermoso, gracias, mi Señor, por este espíritu de temor que has depositado en cada uno de nosotros, porque a través de este espíritu de temor podemos literalmente entender que tú eres nuestro creador, que tú eres ese Elohim no existe otro Elohim excepto tú. Tenemos una reverencia ante ti, mi Dios, porque sabemos y reconocemos tu omnipotencia, sabemos que no existe nada imposible, porque a través de ti todo es posible. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, por este espíritu de autoridad, de poder, de fuerza, Señor. Que así mismito, que nunca ninguno de estos espíritus cese de crecer en nosotros, Señor. Deposita cada uno de ellos en cada uno de nosotros que hoy te busca. Y así mismito comenzamos a aprender qué significa y qué poder hay dentro de este espíritu, sobre todo, Señor. Que así como Yeshua dejó dicho que íbamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo, enséñanos, Señor, a través de este espíritu cómo lograr eso, cómo ser uno contigo, cómo entender que seamos así, ese ejemplo que vino a traer Yeshua para nosotros ser como Él. Gracias, mi Señor, porque este espíritu de entendimiento tú también estás depositándolo en cada uno de nosotros, no solamente para entender las escrituras de la manera en que tú quisiste que fuesen entendidas, de a tu forma, Señor, no hay interpretaciones de hombres, sino que también nos ofreces el entendimiento y nos entregas ese corazón de entendimiento para entender que en cada situación cuáles son tus propósitos, para saber que en cada adversidad, que cada situación que llega a nuestras vidas y no sabemos cómo sobrellevarla y a veces estamos sufriendo porque no la entendemos, tú con este espíritu nos ofreces el propósito tuyo con cada una de esas situaciones. Gracias, Señor amado, porque así mismito va a seguir creciendo, porque este espíritu nos va a alejar de todo mal, Señor, de toda iniquidad, que nosotros podamos caer en tentación y poderla llevar porque somos seres humanos. Gracias, mi Señor, por este espíritu de sabiduría. Este espíritu que contiene toda tu esencia junta, Señor. Así mismito, que con este espíritu de sabiduría somos llamados amigos tuyos, que es tan puro y tan sagrado que tú no se lo permites obtener a nadie que no sea así de puro y sagrado, apartado por ti, procesado por ti, Señor. Gracias, porque otros también pudieron atravesar todos esos procesos y pudieron ser llamados amigos tuyos, como lo fue Abraham, y sabemos y reconocemos que era por este espíritu que tú confiaste en él para poderlo depositar, y así mismito él lo llevó a tantas personas para que te conocieran a ti a través de este espíritu, Señor. Gracias, porque así mismito el espíritu de consejo tú nos vas a estar llenando de él, para no solamente saber aconsejar en base a lo que tú sientes, Señor, y cómo tú actuarías en cada situación, sino también para poder llevar tu palabra de una manera que sea completamente pura de ti, ya con el entendimiento y la sabiduría, poderla llevar de una forma que sea entendible hacia las personas, que ellas lo puedan recibir, no solamente sea semilla, pero que sea una palabra completa, un maná completo que los pueda saciar, Señor. Gracias. También te damos gracias por este espíritu de conocimiento, ese espíritu que nos permite sentirnos insaciables ante tu palabra, que nos permite seguir buscando y buscando y buscando quién eres tú, que no queremos parar, y así mismito nos va a llevar a seguir conociendo esos tesoros ocultos que tú tienes para nosotros. Cada uno de nosotros está llevando revelación tuya, Señor, para poderla compartir y así poderte conocer de una manera real. Gracias, mi Señor, por tu Ruach HaKodesh, por tu presencia en cada uno de nosotros, por esa guía, por esa dirección que tú nos has dejado
para sí mismito poder seguir caminando solamente como tú lo harías, pensando solo como tú lo harías, viendo lo que tú ves, sintiendo lo que tú sientes, escuchando lo que tú oyes. Gracias, mi Señor, porque esta plenitud de estos 7 espíritus, esta es tu esencia, este eres tú, Señor. Gracias porque Yeshua nació con estos 7 espíritus y nos vino a dar ejemplo de cómo ser como Él. Y ahora entendemos que si no tenemos estos 7 espíritus con nosotros, no podemos lograr lo que Él decía que íbamos a lograr, cosas más grandes que las que hizo Él. Poderte sentir realmente como eres tú, elevándonos completamente a tu reino directamente, enseñarnos todo lo que está oculto. Gracias, mi Señor amado, porque hoy es un día completamente diferente para cada una de las personas que hoy me escucha. Y así mismito yo sé que vas a estar entrando en cada uno de estos corazones, Señor, a depositar cada una de estas semillas, de estos frutos, de esta Torá, para que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo y llenándonos de cada uno de estos espíritus tuyos, para así llevar a otros la plenitud tuya a través de nosotros, para que así iluminemos las naciones como tú nos pediste, para que seamos parte de este árbol de la vida, Señor, así podamos llegar a esa vida eterna que tú tanto dijiste. Gracias, mi Señor amado, nuevamente en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y yo estoy bien emocionada porque esta clase me la habían pedido yo no sé cuántas veces, porque siempre hablo, ¿verdad?, de no solamente de los espíritus, sino de la menorá. Y tiene tanto y tanto y tanto simbolismo y tanto significado y tanto dentro de ella, que hoy vamos a conocer por lo menos, no todo, pero lo que nos da el tiempo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver primero que esta menorá es un candelabro, ¿verdad?, que tiene 7 bracitos, ¿verdad? La menorá es esta lámpara que está en el centro y tiene 6 brazos que salen de ella. Y entonces por eso se le conoce como menorá a esta específicamente, ¿verdad? Hay otra que tiene 9 bracitos que se le llama Hanukkah. Esa no fue diseñada por el Padre, esa se hizo obviamente luego para celebrar la fiesta de Hanukkah, que otro día hablamos de qué es eso, ¿verdad? Esta específicamente sí fue diseñada por el Padre y le entregó ese diseño a Moshe. Fue diseñada en base a lo que fue el árbol de la vida que estuvo en el Edén, ¿verdad?, que todavía se encuentra allá guardado, ¿verdad? ¿Por qué sabemos eso? Vamos a estar viendo diferentes escrituras hoy, versos, ¿verdad?, de las escrituras que nos indican de qué estaba hecha ella y por qué se asocia con ese árbol de la vida, ¿verdad? Y que estos 7 espíritus que yo estuve orando, ¿verdad?, para cada uno recibirlo, son parte de lo que es ese árbol de la vida y sobre todo esa esencia del Padre que está en el Hijo, en Yeshua HaMashiach, y que nosotros no teníamos ni idea que podíamos obtener todo esto a través de la Torá. Estos son frutos que solamente van a llegar cuando uno está entregándose directo, ¿verdad?, de lleno a la Torá. Pero para poder sembrarlos necesitamos tener un corazón puro. Muchas cosas de las que estoy hablando ya yo les he hablado en otras clases, me las piden si no las tienen, porque hoy nos vamos a ir de lleno con lo que es la menorá. Ella también representa, este número 7, ¿verdad?, representa los 7 días de la creación, lo que es el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, 5, 6, y el centro, ese fundamento, es el único día que se le entregó nombre, ¿verdad?, que es el Shabbat. Y ¿cómo podemos entender también eso? A Yeshua se le conoce como el Señor del Shabbat, ¿verdad?, como esa luz completa, ¿verdad? Pues ese centro, ese es Él. También se entiende que Yeshua, esa luz, ¿verdad?, de las naciones también, como nos lo llaman, viene a unir las dos casas, ¿verdad? Tanto la casa de Judá como la casa de Israel. Vamos hoy también a ver eso un poquito. Y qué son las dos casas y eso mismo, ¿verdad? También vemos que hay un número 7 que también especifica las 7 fiestas solemnes. La fiesta de Pesach, ¿verdad?, la de Passover, que es el día 14 del mes Aviv, ¿verdad?, del primer mes del calendario hebreo. Donde Él nos pidió que nos sentáramos, ¿verdad?, en las mesas con nuestras familias a recordar los testimonios que ocurrieron cuando ellos tuvieron que salir de Egipto, ¿verdad? Esa última plaga que ocurrió, que fue el padre llega a matar a todos los primogénitos. Él les dijo: cojan un cordero y sacrifíquenlo, y con su sangre pinten los bordes de sus puertas, ¿verdad?, para que puedan ser salvados, para cuando yo pase, vea esas puertas y yo pase por encima de ellas, ¿verdad? Por eso se le conoce como Passover o Pesach.
Y entonces sabemos que Yeshua, esa última cena que se le conoce, ¿verdad?, que tuvo con los apóstoles, era esa cena de Passover, ¿verdad? Y él muere a sí mismito como ese cordero sacrificado para que nosotros pudiéramos ser salvados de un pecado, que luego hablamos más en detalle de eso. La segunda fiesta se le conoce como panes sin levadura, que comienza ese mismo día y recordando que ellos tuvieron que salir de Egipto corriendo, y no dio tiempo ni a madurar ese pan, ¿verdad? Ni a poner ese pan en el horno, como uno dice. Y el Padre nos pide que no tengamos levadura en toda esa semana, para que, simbolizando de que esa levadura es una semillita que va creciendo, y así simboliza el pecado, como entra bien pequeñito y sigue elevando esa iniquidad en nuestros cuerpos también, ¿verdad? Pues no solamente es que no comamos panes sin levadura y que no tengamos levadura en nuestras casas esa semana, sino que también nosotros saquemos toda levadura de nuestros cuerpos. Todo tipo de pecado o pensamiento tan siquiera que pudo haber entrado para generar un pecado. Entonces luego llega esa fiesta de first fruit, ¿verdad?, de primeros frutos. Y en esa fiesta de panes sin levadura fue en los días que Yeshua estuvo sepultado, ¿verdad? Y entonces en esta tercera fiesta de primeros frutos, esa fiesta es justamente cuando termina ese primer Shabbat, luego del día 14, ¿verdad? Y termina ese primer Shabbat, y justamente cuando acaba el Shabbat al atardecer, que comienza ese primer día, ahí es que viene y resucita Yeshua, ¿verdad? Esos primeros frutos de esa primera cosecha de ese año hebreo se le entrega al Padre, y así mismo Yeshua simboliza ese primer fruto de lo que son la resurrección, ¿verdad?, de los muertos, de la tierra, que fue entregado al Padre, ¿verdad? Por eso Él sube. Y luego la cuarta fiesta se le conoce como Shavuot. Shavuot conmemora el día que se le entregan las tablas a Moisés, pero también conmemora el día que Noé salió de esa arca también, e hizo un altar para celebrar y agradecer al Padre, y el Padre le entrega ese pacto que dice ese arco de colores, donde nos dice que nunca más iba a inundar la tierra de esa manera, ¿verdad?, con un diluvio. Y entonces ese mismo día de Shavuot es el que conocemos como Pentecostés, donde bajó ese Ruach HaKodesh, ¿verdad?, ese Espíritu Santo, y se impregnó entre todos esos apóstoles y discípulos que estaban todos reunidos. ¿Por qué estaban reunidos? Porque estaban celebrando Shavuot. Y luego llega esa fiesta de Yom Teruah. Se conmemora el que ese día se coronaban a los reyes, y por eso se entiende que Yeshua va a estar llegando un día como Yom Teruah, ¿verdad? El día de las trompetas, el día de los shofares, ¿verdad? Un día sumamente de alegría, esperando ese regreso de Yeshua también ese mismo día. Y luego viene Yom Kippur, que en esa fiesta no se celebra algo feliz, todo lo contrario, son 10 días después de Yom Teruah. Cuando viene Yom Kippur, se espera que sea ese gran juicio final. Y ese día se conmemora el día en que los hermanos de José, ¿verdad?, los hijos de Jacob, le dieron la noticia a Jacob de que su hijo había muerto, ¿verdad? Fue una mentira, porque no lo había muerto. Ellos lo vendieron, pero ellos no le dijeron eso a Jacob, a su papá. Cuando Jacob recibe esa noticia tan fuerte, el dolor fue tan grande y el cargo de conciencia de sus hijos fue tan fuerte, que ese día se convirtió en un día de pura tristeza, de ayuno completo, y de reconocer que ese es el último día de nosotros para poder estar arrepentidos de lo que sea, ¿verdad? Ese es el último día de poder pedir perdón, porque se espera que ese sea el día del juicio final, del gran juicio final, cuando llegue Yeshua. Y luego la última y séptima fiesta se le conoce como Sukkot. Y Sukkot es conmemorando a que esas personas, cuando salieron, nuestros antepasados, cuando salieron de Egipto y siguieron para el desierto, ellos tuvieron que vivir temporalmente en casetitas, ¿verdad?, en cabañitas que eran llamadas Sukkots, que eran hechas como con hojas de palmas y otros elementos, ¿verdad? Y entonces, y así mismo se celebra una semana entera. Se dice 8 días, pero en realidad son 7 días y un día más, ¿verdad? Y el octavo día es la gran celebración. ¿Por qué? Porque mientras ellos están durmiendo, viviendo, como quien dice, temporalmente en esas casetitas, conmemorando lo ocurrido,
como fueron los antepasados también, Yeshua cuando regrese esa semana van a hacer esa festividad de las bodas de Yeshua con su novia. Y así mismito vamos a estar todos en Jerusalén viviendo de la misma forma, celebrando de la misma forma, pero ese octavo día es el comienzo de ese nuevo milenio con Él. Y por eso es tan importante conocer las fiestas. Y esa fiesta de Sukkot son 5 días después que la fiesta de Yom Kippur. Pues entonces aquí vemos que hay otra manera de entender el simbolismo de lo que ofrece esta menorá, ¿verdad? Con esas 7 fiestas. Y sabemos ya también que el Shabbat marcaba también otra de las fiestas que está en el centro, ¿verdad? Marcando los 7 días de la semana. Y también vimos que las dos casas se unen, ¿verdad? Para formar un solo árbol de olivo. Eso vamos a estar viéndolo también en las escrituras hoy. Y vamos a ver, la primera escritura que yo les traigo a ustedes está en Éxodo 25, 31 al 40. Y esta escritura nos va a hablar de cómo fue el diseño que el Padre le entregó a Moshe. Esta lamparita, esta menorá, estaba diseñada por el Padre y estaba ya con las instrucciones de ponerla adentro, no solamente del tabernáculo, sino donde estaba el arca, donde estaba el área más sagrada. Esto era lo único que alumbraba esa área. Esa era la luz de donde estaba el arca del testimonio, ¿verdad? La Torá. Y aquí vamos a ver que era el área más sagrada del tabernáculo. Aquí vamos a ver la importancia de esa luz. Vamos a ver qué le dice a Moshe. Y dice, y harás una menorá de oro puro, de trabajo golpeado se hará la menorá. O sea, trabajo golpeado hablaba como que era tallada, ¿verdad? Que no era puesta en pedazos, sino que de un solo bloque de oro, como uno dice, iban a hacer una escultura, ¿verdad? Una sola pieza. Y dice su eje y sus ramas. Cuando habla de sus ramas es que ya nos está indicando que ella como que viene de un diseño que era en base a un árbol, ¿verdad? Vamos a ver. Sus cuencos, que son las copitas que tiene arriba, sus pomos y sus flores, que es los elementos que ellas tienen, van a estar viendo luego, serán de lo mismo, o sea, todo en una misma pieza. Y 6 ramas saldrán de los lados de ella, 3 ramas de la menorá de un lado y 3 ramas de la menorá del otro lado. 3 copas hechas como almendras, como un pomo y una flor en una rama, y 3 copas hechas como almendras en la otra rama con un pomo y una flor, así en las 6 ramas que salen de la menorá. Estamos viendo que él está entregándole un diseño que al parecer es como que una especie de árbol, ¿verdad? Una rama con almendros y con flores. Y dice, y en la menorá habrá 4 copas hechas como almendras, con sus pomos. Cuando él habla ahí en la menorá es en la del centro, ¿verdad? Dice, con sus pomos y sus flores. Y habrá un pomo debajo de 2 ramas de la misma. O sea, ¿ves? Cada 2, ahí viene otro, cada 2 viene otro, y así es lo que él está diseñando ahora. Y un pomo debajo de 2 ramas de la misma, y un pomo debajo de 2 ramas de la misma, y un pomo de 2 ramas de la misma. Debajo de 2 ramas de la misma, de acuerdo con las 6 ramas que proceden de la menorá. Sus pomos y sus ramas serán de lo mismo, o sea, una sola pieza. Todo será un solo trabajo tallado de oro puro. Y harás sus 7 lámparas y encenderán sus lámparas para que iluminen contra ella. Y sus pinzas y sus tabacos, o sea, lo que está adentro, serán de oro puro. De un talento de oro puro lo harán con todas estas vasijas, y mira que los hagas según su diseño, el cual te fue mostrado en el monte. Aquí nos está indicando que el Padre mismo diseñó esto. Él le entrega ese diseño a Moshe. Y luego vamos a ir poco a poco viendo de dónde sale este diseño, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Números 8:1. Y Elohim habló a él, Moshe, diciendo, habla a él Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas darán luz contra la menorá. Y dice Números 8:4. Y esta obra de la menorá era de oro tallado hasta el eje de la misma, hasta las flores de la misma. Fue obra golpeada según el modelo que Elohim había mostrado a Moshe. Así él hizo la menorá. Dice Levítico 24:1-4. Y Elohim habló a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Yisrael que traigan aceite
puro de aceituna batida por la luz. Aquí estamos hablando que es un tipo de aceite que se va a utilizar luego para lo que es la unción. Así de puro era este tipo de aceite que se iba a utilizar para mantener encendidas, ¿verdad? Estos fueguitos. Dice, para hacer que las lámparas ardan continuamente. Sin el velo del testimonio en el tabernáculo de la asamblea, Aarón lo ordenará desde la tarde hasta la mañana delante de Elohim continuamente. Será un estatuto para siempre en sus generaciones. Él ordenará las lámparas sobre la menorá pura delante de Elohim continuamente. Se lo repitió como 3 veces que tenía que ser continuamente. Vamos a ver qué significaba eso ya mismo. Y dice aquí, vamos a irnos a las cartas apostólicas, al Evangelio de Mateo, el 25, 1 al 10. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, ¿verdad? Tomaron sus menorás y salieron al encuentro del novio. Y 5 de ellas eran sabias y 5 de ellas eran tontas o insensatas, como dice algunas traducciones. Las tontas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite con ellas. O sea, recuerden que el aceite era lo que se utilizaba para mantenerlas encendidas continuamente, ¿verdad? Y dice, pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Mientras el novio tardaba, todas se acostaron y dormían. Aquí también freno, que otras veces lo digo, las bodas que nosotros hemos conocido, por lo menos la mayoría de nosotros, en las culturas nuestras latinas, americanas, comúnmente se ve al novio esperando por la novia. En la cultura hebrea es todo lo contrario. La novia es quien se prepara y espera al encuentro con ese novio que él llega, ¿verdad? Por eso es que ahora estamos nosotros en preparación para ser esa novia. Cuando Yeshua llegue ya estamos preparados. Vamos a ver qué nos dice aquí. Y a medianoche se hizo un clamor. He aquí, viene el novio, salgan al encuentro con él. Entonces todas esas vírgenes se levantaron y recogieron sus lámparas. Y las tontas dijeron a las sabias, dennos su aceite, porque nuestras lámparas se han apagado. Pero las sabias respondieron diciendo, no será así. No sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Pero vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Y las que estaban listas entraron con el novio al matrimonio y la puerta se cerró. ¿Qué va a pasar cuando Yeshua regrese? Las personas que hemos estado listas para ser su novia, ¿verdad? Preparadas para ser su novia, con esas vasijas llenas de aceite para mantener estas lámparas, esta menorá encendida, somos las únicas que vamos a estar entrando con él al matrimonio, a esa fiesta, esa boda con él. Las demás, ¿qué va a pasar? Van a llegar y le van a tocar la puerta y él les va a decir, yo no las conozco, porque no tenían suficiente aceite para mantener encendidas esas menorás continuamente. Vamos a seguir entendiendo qué más hay dentro de esa menorá, que por qué hay que encenderla continuamente. Dice Zacarías 4, 1 al 3. Y el ángel que habló conmigo vino de nuevo y me despertó como a un hombre que se es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y dije, he visto y he aquí una menorá toda de oro con una copa en la parte superior y sus 7 lámparas en ella. Y 7 tubos a las 7 lámparas que están en la parte superior de ella, y 2 olivos junto a ella, uno en el lado derecho de la copa y el otro en el lado izquierdo de la misma. Ok, aquí él estaba viendo una menorá como esta, y tenía como que una vasija arriba, ¿verdad? Pero que habían, él dice, 7 tubos, o sea, 7, yo le digo 7 manguitas, ¿verdad? Conectadas a estas 7 copas por medio de un árbol de olivo aquí y el otro árbol de olivo acá. ¿Y qué era eso? Vamos a ver. Y dice Zacarías 4, del 8 al 10. Además, vino a mí la palabra de Elohim diciendo, las manos de Zorobabel han puesto la fundación de esta casa, sus manos también la deberán terminar. Y ustedes sabrán que Elohim Sebaot me ha enviado a ustedes. Elohim Sebaot es Elohim de los ejércitos. Porque ¿quién ha despreciado el día de las cosas pequeñas? Porque ellos se regocijarán y verán la caída en picado de la mano de Zorobabel con esos 7, con los ojos de Elohim que corren de un lado a otro a través de toda la tierra. Aquí nos está hablando de que esos 7, esos ojos de Elohim, son estos 7 espíritus. Luego vamos a ver en Apocalipsis cómo también nos los dice, nos los revela. Y dice,
en Zacarías 4 del 11 al 14. Entonces respondí, recuerden los 2 olivos que habían a sus lados, ¿verdad? Y le dije a él, ¿qué son estos 2 olivos en el lado derecho de la menorá y en el lado izquierdo de ella? Y respondí de nuevo y le dije, ¿qué son estas 2 ramas de olivo que a través de esas 2 pipas, ¿verdad? De las mangas, como le digo, ¿verdad? De oro, vacían el aceite de oro de sí mismas, o sea, de los mismos 2 olivos, de los 2 árboles de olivo, se estaba vaciando un aceite puro hacia la menorá, cada uno, ¿verdad? Y él me respondió y dijo, ¿no sabes cuáles son estos? Y yo dije, no, mi Adonai. Entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están junto al Adonai de toda la tierra. Los 2 ungidos que están junto al Adonai de toda la tierra. Y cuando hablamos de esos 2 ungidos, o sea, ese aceite le tiene que representa esa unción, ¿verdad? Y ustedes conocen que los árboles de olivo, ese árbol de olivo representa ¿a quién? A Israel. Y cuando habla de 2 árboles, habla de Israel ya dividido entre la casa de Israel y la casa de Judá. Son sus 2 hijos ungidos. Los gentiles y toda la tierra entera, todo el mundo viene de parte del Padre, ¿verdad? Son todos simientes del Padre. Pero sus hijos más amados, ¿quiénes son? Israel. Cuando Israel se divide entre la casa de Judá y la casa de Israel, son esos 2 ungidos que juntos, como hoy nos encontramos en esta sala, podemos llenar esta menorá con el aceite de cada unción, de cada una de esas casas. Vamos a seguir viendo cómo nos los explica en otras escrituras. Dice Apocalipsis 11, del 3 al 4. Y daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán 1260 días vestidos de saco. Estos son los 2 árboles de olivo y las 2 menorás paradas ante el Elohim de la tierra. ¿Verdad? Nuevamente nos indica que esos 2 testigos que representan, ya sabemos luego que vamos a ver al espíritu de Moshe y el espíritu de Elías, también están representando esa casa de Judá, esa casa de Israel, y eso, o sea, que representan esos 2 árboles de olivo y 2 menorás paradas frente a Elohim, ¿verdad? Y dice Jeremías 11 del 15 al 17. ¿Qué ha hecho mi amada en mi casa? Viendo que ella ha forjado lascivia con muchos y la carne santa ha pasado de ti. Cuando haces el mal, entonces te regocijas. Elohim llamó tu nombre, un árbol de olivo verde, hermoso y de buen fruto. Aquí está llamando a lo que representa Elohim, cómo representa a esa amada de él, a ese Israel, ¿verdad? Hermoso y de buen fruto, con el ruido de un gran tumulto ha encendido fuego sobre él. O sea que luego de que Israel se tornara de esa forma, ¿verdad? Que él tuvo que dividirlos por toda la desobediencia que hubo, sobre todo por esa manera de irse a prostituir con otros dioses. Él dice que él encendió fuego sobre ese árbol de olivo, ¿verdad? Y las ramas de él están rotas, porque Elohim Sebaot, ¿verdad?, que te plantó, ha pronunciado mal contra ti, por el mal de la casa de Yisrael, ¿verdad?, de Israel, y de la casa de Yahudá, ¿verdad?, de Judá, que han hecho contra sí mismos para provocarme la ira al ofrecer incienso a Baal. Aquí estamos viendo cómo fue que él dividió ese olivo precioso y se formaron 2 árboles de olivo. ¿Verdad? La manera, dice Génesis 1, del 2 al 4. Vamos a ver, vamos a buscar otra manera de entender esto. Dice, y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Ruach Elohim, ¿verdad?, el espíritu de Elohim, se movió sobre la faz de las aguas. Y Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Y Elohim vio la luz, que era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Ustedes recuerdan que yo les dije que dentro del tabernáculo, donde se encontraba la menorá, que era en la parte más sagrada, más oscura, más protegida, ¿verdad?, por el Padre, la menorá representaba esa luz dentro de ese lugar, ¿verdad? Y aquí estamos viendo cómo él vio la tierra, que todo estaba en tinieblas, en oscuridad, y de momento lo primero que él creó, ¿qué fue? La luz. Y él dividió la luz de la oscuridad. Vamos a ver entonces qué es lo que representa esta luz de esta menorá entonces, ¿verdad? Que desde la creación fue lo primero que él formó. Y dice, Génesis 1:14,
Y Elohim dijo, que haya luces en la extensión de los cielos para dividir el día de la noche, y que sean para señales y para fiestas señaladas y para días y años. Aquí estamos viendo que él también creó luces, ¿verdad? Luces para dividir ese cielo, la parte oscura con la parte que brillaba. Esas luces que representan las estrellas, el sol, la luna, él las hizo ¿para qué? No solamente dividir el día de la noche, sino como el sol y la luna, sino que fueran señales y para fiestas señaladas como las fiestas que estuvimos escuchando al principio, cada una de las fiestas sagradas del Padre, las fiestas solemnes del Padre, a través de los cielos, de esa luna nueva y otras lunas, y la manera en que Él nos deja entender cómo ese calendario hebreo es que podemos reconocer los días de esas fiestas sagradas. Así de importante es esa luz. Vamos a seguir viendo qué es luz. Por eso entendemos que la menorá representa esa luz de la presencia de Él. Y ahora vamos a ver todas las cosas que vienen a través de esa luz. Y dice el Levítico 23:4, estas son las fiestas de Elohim, sí, las santas asambleas o convocatorias, ¿verdad? Que proclamarán en sus tiempos señalados, como nos había dicho Génesis 1:14. Y dice, Génesis 2:8-9. Y Adonai plantó un jardín hacia el este en el Edén, y allí puso al hombre que había formado. Y de la tierra hizo Adonai Elohim crecer todo árbol que sea agradable a la vista y bueno para la comida, y el árbol de la vida también en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea que habían muchos árboles que fueron creciendo, pero habían dos específicamente que él ya les tenía nombre, ¿verdad? Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sabemos que este diseño, ¿verdad? Vino a través de, ¿cómo se le llama? Como de una inspiración de un árbol, ¿verdad? De almendro, con sus flores y sus ramas. Y dice Génesis 2:16-17, y Adonai Elohim encomendó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. O sea, que si ya estaban todos aquellos árboles, incluyendo el de la vida, y la única instrucción que él les entrega fue que podían comer de todos, excepto del árbol del bien y el mal. O sea, ellos podían comer del árbol de la vida, que sabemos que ofrecía una vida eterna, ¿verdad? So, aquí les está dando una instrucción donde el único que no podían comer era el del bien y el mal. ¿Por qué? Porque iban a morir a través de ello. Y ya sabemos que no era una muerte intacta, sino que los días ya no podían ser eternos a causa de que cuando ellos descubrieran lo que era bien y el mal, iban a estar tentados en todo momento a hacer mal, sobre todo más que bien. Y por ende, como hemos visto, con las consecuencias que ha traído, todos nos han ido acortando los años cada vez que siguen pasando las generaciones, ¿verdad? Y hay una muerte espiritual muy grande dentro de cada uno de nosotros a través de mientras más desobedecemos, más morimos espiritualmente. Vamos a ver qué nos dice Génesis 3:22-24. Y Adonai Elohim dijo, he aquí, el hombre se ha hecho como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Y ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por lo tanto, Adonai Elohim lo envió desde el jardín del Edén para labrar la tierra de donde fue llevado. Así que expulsó al hombre y colocó a este del jardín del Edén querubín y una espada de fuego que giraba en todos los sentidos para proteger el camino del árbol de la vida. Vamos a ver qué más hay aquí, que nosotros no teníamos ni idea que estaba esto en nuestras Biblias y todo estaba representado por lo que es esta menorá. Dice Isaías 42 del 5 al 7. Así dice Elohim, Él quien creó los cielos y los extendió, Él quien extendió la tierra y todo aquello que sale de ella, Él quien da aliento a las personas sobre ella y rúa, ¿verdad? y espíritu a los que andan allí. Yo, Elohim, te he llamado en rectitud. Sabemos que rectitud es ¿qué? Fe y obediencia, lo que le conocemos como justicia, ¿verdad? Y tomaré tu mano y te guardaré y te daré por un pacto de las personas, por una luz de las otras naciones. Vamos a ver aquí luz nuevamente. Para abrir los ojos ciegos,
para sacar a los prisioneros de la prisión y a los que se sientan en la oscuridad fuera de la casa prisión. Aquí ya vemos que nosotros sabemos que la Torá representa luz, ya mismito también lo vamos a estar leyendo. O sea que lo que está aquí continuamente, ¿verdad?, alumbrando, tiene que ver con la Torá. Vamos a ver qué más hay aquí. En Apocalipsis 4:5. Y del trono salieron relámpagos, truenos y voces, y habían 7 menorás de fuego ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 ruacot de Elohim. Lo que representa esas 7 menorás de fuego son esas 7 asambleas que el Padre ha mencionado en Apocalipsis, ¿verdad? Lo que le llamaban iglesia, pero cada una tenía como unas características diferentes, y esos son los 7 espíritus del Padre, como hemos visto aquí, ¿verdad? Y dice, Evangelio de Mateo 5:14, tú eres la luz del mundo, una ciudad que se encuentra en una colina no se puede ocultar. Cuando vemos que nos llama como que nosotros somos esa luz del mundo, ¿sabe? Y que lo que está encima de una colina, lo que está elevado, no hay forma de ocultarlo, ¿verdad? Vamos a ver qué más simboliza esa luz, cómo obtener esa luz. Dice Evangelio de Mateo 5:15, tampoco los hombres encienden una vela y la ponen debajo de un almud o un cajón, ¿verdad?, que era que se utilizaba para hacer unas medidas en aquellos tiempos, sino en una menorá, y da luz a todos los que están en la casa. O sea que esta menorá no solamente alumbra literalmente, sino que alumbra a todos y cada uno de los que están en el hogar. No podemos ver luz como que un método solamente de prender un switch o una vela y que ya no se ve oscuro. Es que representa esa luz. Y si quita a los ciegos esa ceguera que ya vimos, y esa luz está dándole luz, o sea, esa menorá está dando luz a todos los que están en la casa, ya sabemos que no solamente es a ti que estos espíritus entran para alumbrar, sino que por medio de ti es que comienzan los demás a ser alumbrados. Dice Evangelio de Mateo 5:16, permite que tu luz brille delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Permite que tu luz brille delante de los hombres, para que ellos puedan ver tu buena obra. Si no conocemos lo que está escrito en esa Torá, no vamos a recibir ninguno de estos frutos, ninguno de estos espíritus. Por ende, no vamos a poder brillar, nuestra luz no va a poder brillar frente a los hombres. No van a poder ver nuestras buenas obras y mucho menos glorificar al Padre que está en los cielos a través de lo que nosotros hacemos. Vamos a ver qué dice Proverbios 6:22 al 24. Cuando vayas, te deberá dirigir. Cuando duermas, te deberá proteger. Y cuando despiertes, deberá hablar contigo. Porque el mandamiento es una lámpara. El mandamiento es una lámpara, ¿verdad? Una menorá. Y la Torá es luz. Y las reprensiones de la instrucción son el camino de la vida, para protegerte de la mujer malvada y de la adulación de la lengua de una mujer extraña. Y cuando habla aquí de la mujer malvada o de una mujer extraña, no se refiere literalmente a una mujer, se refiere a la iglesia, sobre todo, o sea, a lo que es las religiones, sobre todo esa religión del catolicismo, donde vienen todas las demás, ¿verdad? Dice Salmos 36:9, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. O sea, si con Él está la fuente de la vida, ¿verdad? Ya estamos entendiendo esa parte. Obviamente, dentro de la Torá está la fuente de la vida, y en esa luz que emana a través de quien lleva y obedece la Torá, veremos la luz. O sea, dentro de la Torá es que nosotros vamos a poder ver esa luz y poderla llevar a otro lugar. Dice Salmos 119:105, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Nuevamente nos indica que esa Torá, esa palabra escrita, esa obediencia que le llevamos a ella, es una lámpara, una menorá para sus pies, para uno caminar con ella y saber por dónde caminar, ¿verdad? Y una luz para el camino, para no desviarse. Y dice Evangelio de Juan 1:4-5, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
y la luz brilla en tinieblas y la oscuridad no lo comprendió. Este tipo de información no se habla en muchos lugares y mucho menos va a hablarse en las iglesias. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que la oscuridad no lo comprendió. No hay forma que personas que no lleven ese espíritu de temor al Padre, esa manera de obedecer para poder recibir lo que está aquí adentro, no puedan entenderlo, no pueden entenderlo. Para eso es que es necesario cada uno de estos espíritus. Para entender, para conocer, para llevar afuera esa palabra, para hacer las cosas más grandes que las que pidió Él, que las que hizo Él, ¿verdad? Y sobre todo para hacer una lámpara de las naciones, para hacer esa luz de las naciones. Dice Evangelio de Juan 11:12. Entonces les habló Yeshua de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sabemos que Yeshua era la Torá viviente, pero también vamos a ver en Isaías 11, del 1 al 5 ya mismito, que Yeshua era el único que nació con estos 7 espíritus, que son los frutos de la Torá. ¿Verdad? Conocemos los 9 frutos del espíritu, que son el del espíritu del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Que son la bondad, la amabilidad, la automoderación y todo eso. Pero aquí estamos hablando de unos frutos de la Torá, que son estos 7 espíritus, los cuales si Yeshua era la Torá viviente y ya había nacido con estos 7 espíritus, por eso es que él nos habla diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si nosotros estamos viendo a Yeshua como un ejemplo a seguir, lo mínimo que debemos buscar es cómo obtener estos 7 espíritus. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22:14. Bendecidos los que cumplen sus mandamientos, para que puedan tener derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Los que cumplen sus mandamientos, los que conocen esa Torá y la obedecen, son los únicos que van a poder recibir estos espíritus, estos frutos de este árbol de la vida. Claro, como yo les he dicho en otras clases que hemos estudiado con lo que es el corazón puro, así mismito como estuvimos hablando antes de comenzar esta clase, lo medio del perdón y todo, si nuestro corazón no está así de puro, esos frutos no van a poder ser sembrados en ellos. O sea, por más que conozcamos de la Torá, no vamos a poder recibir esos frutos, ¿verdad? Dice Sabiduría de Salomón 2, 23 al 24. Yo voy a estar leyendo algunos libros que no están en la Biblia, pero que sí eran parte de ella, los habían escondido o robado. Este es uno de ellos. Dice: porque Elohim creó al hombre para ser inmortal y lo hizo para ser una imagen de su propia eternidad. Sin embargo, a través de la envidia del demonio vino la muerte al mundo, y los que se aferran a su lado la encuentran. O sea, nosotros literalmente fuimos diseñados originalmente como Yeshua, con estos espíritus para ser inmortales. Nos hizo como imagen de su propia eternidad. ¿Qué pasó? La misma envidia del demonio, ¿verdad? Aquella serpiente hizo que Adán y Eva desobedecieran, comieran del árbol que no era, y por ende nosotros no teníamos acceso a esto. Y ahora por medio de Yeshua, y ya entendiendo el mensaje que Él vino a traer, es que vamos a ir corriendo ese diseño original para poder obtener esto, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué dice Daniel 2, 20 al 22? Daniel respondió y dijo: bendito sea el nombre de Elohá por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y la fuerza son suyas, y cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y establece reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que conocen el entendimiento. Él revela las cosas profundas y secretas, Él sabe lo que hay en la oscuridad y da luz, y la luz habita con Él. La luz habita con Él. Sabemos que esta era la luz que estaba dentro de ese tabernáculo. La luz habita con Él. Vamos a ver Isaías 11, del 1 al 5, aquí donde nos dice cómo Yeshua nació, ¿verdad? ¿Qué tenía Yeshua al momento de cuando venía, ¿verdad? Dice: y saldrá una vara del tallo de Yisai. Yisai fue el papá del rey David, ¿verdad? El abuelo de Salomón, de ese mismo linaje llega Yeshua. Y una rama crecerá de sus raíces,
y el Ruach Elohim, ¿verdad? El espíritu de Elohim descansará sobre él. Vamos a ver aquí. Tenemos descansará sobre él. Y el Ruach Shokma, el espíritu de sabiduría. Y Binah, el espíritu de entendimiento. Y el Ruach Etza, el espíritu de consejo. Y Yeburá, el espíritu de poder. Y el Ruach Dahat, el espíritu de conocimiento. Y el de Jirá, el espíritu de temor, ¿verdad? Una reverencia impresionante de Elohim. Y lo hará de rápido entendimiento en el temor de Elohim, y no juzgará después de oír sus oídos, pero con rectitud, ¿verdad? Con fe y obediencia, con esa justicia, juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará a los impíos. Y la rectitud, ¿verdad? O justicia, esa fe y obediencia, será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad el cinturón de sus riendas. Ustedes me van a decir a mí que si nosotros queremos, ¿verdad? Que siempre decimos lo mismo. Yo quiero ser como Yeshua. ¿Cómo se comportaba Yeshua, tan manso con la gente, pero a la misma vez tan sabio, tan esto y tan lo otro? Él era tan perfecto, ¿verdad? Y la novia de Yeshua debe ser igual de perfecta que él. Si nosotros queremos ser como él, que él fue el ejemplo que el Padre envía para nosotros comenzar a entender cómo fue esa creación original, ese diseño original antes que Adán desobedeciera. Yeshua estaba lleno de esto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros primero debemos buscar. Yeshua era esa Torah viviente. Esos son los frutos de lo que es llevar una Torah con rectitud, con esa fe y obediencia real. Vamos a ver. Y esta dice la primera de Baruch 4, 1 al 2. Este es el Sefer, ¿verdad? El libro de los mandamientos de Elohim, y la Torah que permanece para siempre. Todos los que la guardan cobrarán vida, pero los que la dejen morirán. Vuélvete, oh Jacob, y aférrate a ella. Camina en presencia de la luz de ella, para que pueda ser iluminado. Vamos aquí, número 6, 26, 24 al 27. Y Elohim habló a Moshe diciendo: habla a él, Aarón, y a sus hijos diciendo: con esta sabiduría deberás bendecir a los hijos de Yisrael, ¿verdad? Diciéndoles: Elohim te bendiga y te guarde. Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y sea misericordioso contigo. Elohim levante su rostro sobre ti y te dé shalom. Y deberán poner mi nombre sobre los hijos de Yisrael, y yo los bendeciré. ¿Cómo va a resplandecer el rostro de Elohim con nosotros? Si no es por medio de su luz. Dice aquí, segunda de Baruch 32:1. Este libro yo no lo he encontrado en casi ninguna Biblia. También fue uno de los que se le robó. Dice: pero en cuanto a ustedes, si preparan sus corazones para sembrar en ellos los frutos de la Torá, ella los protegerá en ese tiempo en el cual el Elohim va a sacudir toda la creación. Si sabemos que va a estar ocurriendo una tribulación tan horrible como se espera, lo mínimo que podemos hacer es prepararnos. ¿Para qué? Para ser protegidos. Y nos dice que si preparamos nuestros corazones para sembrar en ellos los frutos de la Torá, entonces estos frutos, ella a través de estos frutos es quien nos va a proteger. Vamos a ver. Evangelio de Juan 15:2. Toda rama en mí que no da fruto, él la arranca. Esto Yeshua es quien lo está hablando. Y él dice: toda rama en él, ¿verdad? De los que creemos en Yeshua, que es el Mesías, ¿verdad? Que no da fruto, ¿quién la arranca? El Padre la arranca. Y toda rama que da fruto, él la purga, ¿verdad? La purifica, la limpia, para que produzca más fruto. Y siempre hemos pensado que son esos frutos del Espíritu. Claro que sí. Porque obviamente por medio de estos frutos de la Torá es que brotan de nosotros todos esos otros frutos del Espíritu, como ese amor, esa ternura, ese autocontrol, esa moderación, ¿verdad? Esa manera tan alegre de todo el tiempo estar enfrentando lo que sea. Pero si no tenemos esto, no hay forma que de nosotros seguimos pidiéndole al Padre que nos quite esa ira. Pero realmente lo que debemos conocer es cómo obtener los frutos que nos van a quitar solitos todo eso. Nos van a crear disciplina en nosotros mismos. Elohim es un Dios de orden, ¿verdad?
pues todos estos frutos son los que van a estar llevando disciplina y orden en nuestra propia vida. Por eso es que vamos a ser transformados, por eso es que otros van a ver los frutos de ese espíritu en nosotros. Y dice, y sabemos que el que no da fruto, él arranca esa rama. Y el que da fruto la purifica, la limpia, para que produzca más fruto. Ya está escrito ahí. Y dice, Evangelio de Juan 15, 16. Ustedes no me han escogido a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, para que vayan y produzcan fruto, y para que su fruto permanezca. Esto debe estar encendido continuamente, para que esos frutos permanezcan. ¿Recuerden esas vírgenes sabias, que son las únicas que el novio recogió y se las llevó a su boda? Era porque este fuego estaba continuamente encendido, así como él pidió en el tabernáculo que estuviese, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro tabernáculo ahora? En nuestro corazón, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Dentro, en nuestro interior. Por eso es tan importante mantener estos frutos, producir esos frutos, y para que sus frutos permanezcan. Dice, para que en cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los pueda dar. Ahora es que vamos a ver el poder que hay dentro de esos frutos. Porque ya vimos que habían unos espíritus. Yo he dado otras clases que van dirigidas a cada uno de los espíritus, pero le voy a hablar un poquito, ¿verdad? Según la oración que hice al principio, para que entiendan qué pueden producir esto. O sea, cuando uno ya tiene estos frutos, el poder que llevan. Sobre todo este que está aquí, que dice espíritu de poder, espíritu de fuerza, autoridad. Ese espíritu es el que literalmente nos va a permitir hacer las cosas más grandes que Yeshua hizo, así como lo dejó escrito también en las cartas apostólicas. Por eso es que él dice, cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, él se los pueda dar. Y nosotros nos pasamos haciendo de todo y buscando por qué no me sale esto y por qué el Padre no me escucha. Y es que a veces no estamos entendiendo cómo llegar, cómo tener el Padre en nosotros. Esto es la plenitud del Padre. Y si nosotros llevamos todo esto adentro, llevamos así como Yeshua el Padre en nosotros. Vamos a ver qué nos dice Enoc, el libro de Enoc 6:9. Los escogidos poseerán luz, gozo y paz, y heredarán la tierra. Los escogidos poseerán luz, ¿verdad? Gozo y paz. En otra clase que nosotros vimos de lo que era el espíritu de sabiduría, también vimos cómo la sabiduría nos entregaba la paz y la salud perfecta, y esa alegría era parte de lo que las personas que llevaban ese espíritu les reconocían por eso. Cuando habla de luz, gozo y paz, estamos hablando de esta luz y gozo y paz que viene a través de este espíritu de sabiduría. Por eso luego vamos a ver también en esa clase de sabiduría, que si no la tienen, cómo el Padre nos indica que solo esas personas que lleven ese espíritu de sabiduría van a ser salvados. Quien no tenga esa clase, que me la pida, porque es súper completa en cuanto a lo que el Padre quiere con las personas que va a estar yendo, las personas que van a estar entrando a ese nuevo milenio con Yeshua. Dice segunda de Baruch 59:2. Porque en ese momento la lámpara de la Torá eterna brilló sobre todos los que estaban sentados en la oscuridad, lo que anunció a los que creen la promesa de su recompensa, y a los que la niegan el tormento del fuego que está reservado para ellos. O sea, que los que niegan la Torá, ¿qué está reservado para ellos? El tormento del fuego. Y quienes estaban literalmente creyendo en la promesa de la recompensa de esa Torá, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones del Padre a través de la Torá, conociéndola, la lámpara de la Torá, la menorá de la Torá, brilló sobre todos los que estaban sentados en la oscuridad. O sea, quienes hemos estado en la oscuridad, porque todos los que estuvimos literalmente ajenos a este conocimiento, estábamos en oscuridad, ¿verdad? Recuerden el día de la creación, ese primer día que todo estaba oscuro, en tinieblas. Y el Padre dijo, espera, déjame traer luz aquí. Y fue lo primero que entregó. Eso es la transformación tan grande, ¿verdad? De nosotros, cuando empezamos a recibir esa luz del Padre, ¿verdad? Esa iluminación del Padre. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo 4:4. Pero él respondió y dijo, escrito está, el hombre no vivirá solo de pan, sino por toda palabra que salga de la boca de Elohim. Lo hemos dicho yo no sé cuántas veces este verso, pero nunca lo habíamos entendido de una manera
completa. Si aquí estos 7 espíritus están dentro de toda palabra que sale de la boca de Elohim, que es esa Torá, pues de la única forma de vivir eternamente, ¿verdad? Que no solamente vivamos del pan, sea por medio de estos frutos que ofrece la Torá. Por eso es que él dice, no, el hombre no vivirá solo de pan, sino por toda palabra que salga de la boca de Elohim. Esto es lo que realmente nos ofrece esa vida eterna, nos trae esa vida eterna. Vamos a ver más. Salmos 1, del 1 al 3. Bendecido el hombre que no anda en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de los pecadores, ni se sienta en el asiento de los desdeñosos, pero su deleite está en la Torá de Elohim, y en su Torá medita día y noche. Y él será como un árbol plantado junto a los ríos de agua que producen su fruto en su temporada. Su hoja tampoco se marchitará, y todo lo que haga prosperará. Vamos a estar viendo, les dije, muchas de las escrituras que siempre hablan de que son códigos, ¿verdad? No entendíamos que todos nos llevaban a buscar ese diseño original, cómo ser parte de ese árbol de la vida, cómo ser ese diseño original que él creó para ser eterno, ¿verdad? Inmortal. Y de esta manera, como vemos a Yeshua, que fue el único que tenía esos 7, porque muchos de nuestros patriarcas tuvieron varios de estos espíritus. Joseph tenía el de sabiduría, Joseph tenía el del temor al Padre, Joseph tenía el de conocimiento, tenía inclusive el Ruach Elohim, ¿verdad? El Ruach HaKodesh con él, junto con él, el entendimiento. Daniel fue otro profeta que también llevaba varios de estos espíritus. Abraham llevaba varios de estos espíritus, pero el único que había nacido con los 7 había sido Yeshua. Por lo menos en la escritura es el único que nos menciona que nació con esos 7, que ya venía directito. Por eso es que es tan difícil para muchas personas entender si Yeshua era el Padre o no lo era. Porque Yeshua llevaba la esencia completa del Padre, así como nos enseña a nosotros a través de este mensaje cómo hacerlo. En el momento en que nosotros podemos llevar esta esencia completa del Padre, también nos van a confundir. ¿Será Dios en persona aquí o será Loriana? Eso es lo que realmente era el mensaje tan difícil de haberlo entendido en un momento dado, ¿verdad? ¿Cómo obtener esa esencia que llevaba Yeshua, ¿verdad? Y poder hacer esas cosas más grandes que las que él hizo. Y vamos a ver, dice el Evangelio de Juan 4:10. Aquí él está con la samaritana. Yo amo mucho este verso porque me la imagino a ella como yo misma cuando él se me revela a mí y yo salgo corriendo como todos nosotros, ¿verdad? Salimos corriendo a contarle al mundo entero que hemos conocido a Yeshua, que hemos conocido también acerca del Padre y todo esto, ¿verdad? Vamos a ver qué él le dice. Yeshua respondió y le dijo: si conocieras el regalo de Elohim y quién es él el que te dice, dame de beber, le habrías preguntado a él y él te habría dado agua viva. Esa Torah viviente estos frutos que ofrece esa Torah viviente, esa agua viva que no para, es vida pura, está dentro de esto. Y dice, esto es otro evangelio que también le robaron a la Biblia. Este es el evangelio de Tomás, este es el número 70. Estos son dichos de Yeshua que él escribía. Dice, lo que tienes dentro de ti te salvará si lo das a luz, ¿verdad? Como una mujer cuando da a luz un bebé. Lo que no tienes dentro de ti te matará, es decir, si no lo tienes dentro de ti. Es bien difícil poder entender versos como este, a menos que no se te haya revelado la importancia de lo que se supone que esté dentro de ti. Porque dice nuevamente, lo que tienes dentro de ti te salvará si lo das a luz, ¿verdad? Como tú das a luz frutos, como un árbol, ¿verdad? Y en el caso de nosotros las mujeres, nosotros damos a luz un fruto de lo que fue la unión con nuestra pareja, con esa otra simiente, ¿verdad? Pero a la misma vez dice, lo que no tienes dentro de ti, o sea, si no tenemos esto, te matará. Es decir, si no lo tienes dentro de ti. Y nosotros por desconocimiento, por eso moríamos. Por eso el pueblo fallece, por su desconocimiento, por eso es que él lo dejó escrito de esa manera. Vamos a ver aquí qué nos dice el Evangelio de Tomás, el número 92. Busca y encontrarás. Pero estas cosas que preguntaste en días pasados, cosas que no te dije en ese momento, ahora deseo decírtelas, pero no lo estás buscando. Ya nosotros sabíamos que para obtener estos espíritus había que pedirlos, ¿verdad?
Por eso es que Él me pone en este momento para entregarle esta información y que no paremos de pedirlo. Dentro de esa Torá se encuentra, pero no nos olvidemos que también se los debemos pedir, ¿verdad? Que Él nos revele. Yo conozco aquí 2 o 3 que han querido esa revelación del Padre. Cuando Él comenzó a revelarme a mí, cuando yo comencé a sentarme a estudiar, literal, a leer la Biblia por primera vez, yo no conocía nada de esto definitivamente. Y cuando yo comencé a ver dentro de las Escrituras acerca de estos espíritus y vi lo que fue esa menorá que Él entregó y entendí que fue el único símbolo que Él nos permite tener en nuestras casas, que pudiéramos tener encendidos continuamente, nada de cruces, nada de peces, nada de nada que nosotros hemos tenido en tanto tiempo, ni ángeles, ni esto, nada de eso. Lo único que Él nos permitió tener en nuestros hogares era esta menorá. ¿Y qué simbolismo había en ella? Yo empecé a buscar qué más había y Él empieza a revelarme la importancia de esos 7 espíritus. Y así mismito es como dice, busca y encontrarás. Pero estas cosas que preguntaste en días pasados, o sea, nuestros antepasados conocían de esto. Enoc fue uno que conocía de esta sabiduría y se la entregó a su hijo. Y mientras Enoc estuvo vivo, toda la tierra entera vivía en paz, conociendo la sabiduría del Padre. Luego se le entrega a Noé, ¿verdad? Cuando todas esas personas fueron muriendo, Noé se queda con ellos. Noé se la pasa a su hijo Shem. Y ellos fueron quienes criaron a Abraham. Y le entregaron toda esta sabiduría a Abraham. Por eso también Abraham, mientras estuvo vivo, toda la tierra, cuando él comenzó a enseñarles esta sabiduría, personas que venían del reino de Nimrod. Quien no tenga esa clase de Abraham que me avise para enviársela, porque también hablamos de esos detalles. Es personas que estaban dentro del reino de Nimrod adorando 1000 otros dioses, conocieron de Elohim por medio de Abraham. Y Abraham cambió muchísimas vidas para Elohim, muchas almas pudieron ser salvas a causa de Abraham. Eso es lo que provoca ese espíritu de sabiduría, de consejo, de entendimiento. Y por eso el Padre le entrega este espíritu de sabiduría solo a quien Él confía. Por eso es que los únicos que llevan este espíritu son considerados amigos del Padre. Y por eso Abraham fue considerado amigo. Y también Abraham tenía un corazón de entendimiento. El Padre le depositó entendimiento desde pequeño, porque lo veía haciendo. Nosotros ya tenemos ahora la capacidad de ser personas que el Padre nos brinda esta revelación, que empecemos a estudiarla. ¿Para qué? Para entregársela a nuestros hijos. Que las generaciones próximas sigan ya recibiendo esta sabiduría real del Padre. No las interpretaciones de tantos líderes que están dentro de las iglesias, que no conocen ni un solo espíritu de estos que está aquí. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Dice, segunda de Baruch 54:5. Tú muestras grandes actos a los que no saben. Tú rompes el encierro de aquellos que son ignorantes, ¿verdad? Los que no conocen. E iluminas lo que es oscuro. Y revelas lo que está escondido a los puros que en la fe se han sometido a ti y a tu Torah. No hay forma que tú puedas tener revelación como esta, ni que el Padre te empiece a entregar cada uno de estos espíritus si tu corazón no está puro y no te has sometido con fe y obediencia al Padre, obediencia a su Torah sobre todo. Dice Evangelio de Juan 16:32. He aquí, viene la hora, sí, ya ha llegado, que ustedes serán dispersados, cada uno a lo suyo, y me dejarán solo. Aquí está hablando Yeshua, ¿verdad? Sus apóstoles. Y sin embargo, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Porque el Padre está adentro de él. Esta esencia del Padre completa. El Padre es espíritu. Si está dentro de Yeshua, por eso era tan difícil de entender si era o no el Padre. Porque el Padre habitaba dentro de él. Dice, Evangelio de Tomás 106. Cuando hagas que los dos sean uno. Aquí se refiere a tu espíritu y el del Padre. Cuando hagas que ambos sean un solo espíritu, ustedes se convertirán en los hijos del hombre, así como Yeshua fue llamado, ¿verdad? El hijo del hombre. Y cuando digas, montaña, aléjate, se alejará. De la única forma que nosotros vamos a poder hacer esos milagros tan gigantescos que pudo hacer Yeshua y que dijo que íbamos a hacer mucho más grandes de los que él hizo, así caminando encima del agua y otros más, no solamente era sanando, porque hay muchas personas que tienen ese don de que pueden sanar a otros, ¿verdad? El Padre a través de ellos, sino que había muchas cosas más grandes de las que él hizo.
cuando ya reconocemos cómo hacer que nuestro espíritu sea uno solo con el Padre, como lo era Yeshua. Dice el Evangelio de Tomás 76. El reino del Padre es como un comerciante que, teniendo un inventario de bienes, descubrió una perla. Este comerciante era astuto, vendió su inventario y compró la perla sola. Del mismo modo, ustedes deben buscar su tesoro infalible y duradero, donde ninguna polilla se acerca a comer y ningún gusano destruye. Esto también estaba en otro de los evangelios, no recuerdo si era Mateo también, esa misma parábola. Vamos a ver qué dice aquí en Hechos de los Apóstoles 7, 48 al 51. Sin embargo, el Elión no habita en templos hechos con manos, ¿verdad? Él habita dentro de nosotros. Como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es mi estrado de los pies. ¿Qué casa me van a construir?, dice Elohim. ¿O cuál es el lugar de mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todas estas cosas? Ustedes de cuello rígido e incircuncidados de corazón y oídos, ustedes siempre resisten al Ruach HaKodesh, ¿verdad? Al Espíritu Santo del Padre. Así como hicieron sus padres, así ustedes también hacen. Si nosotros nos mantenemos con esa rigidez, ¿verdad?, de esos corazones pensando en que lo sabemos todo, no vamos a ser capaces nunca de poder entrar al principio, como él dice, ¿verdad?, a entrar como niños para conocer de qué estamos hechos, quién es el Padre dentro de nosotros. Y dice, el templo está en nuestros corazones, como dice a él. Hay que tener corazón y oídos circuncidados, como dice aquí, para poder recibir el espíritu, el Ruach HaKodesh dentro de nosotros, que es el templo real. El Evangelio de Juan 15, 7. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, tú pedirás lo que desees y esto se hará para ti. Si tú habitas en mí, eso quiere decir que nosotros habitamos dentro de la Torah, porque Yeshua era la Torah viviente. Hay que habitar dentro de la Torah viviente, ¿verdad? Y mis palabras habitan en ti, o sea, la Torah, los frutos de ella habitan en nosotros. Entonces podemos pedir lo que desees y esto se hará para nosotros. Si no, no hay forma. Vamos a seguir pidiendo y nunca lo vamos a ver cumplirse. Y vamos a ver qué dice Zacarías 8, 11 al 12. Pero ahora no seré para el remanente de este pueblo como en los días anteriores, dice Elohim Sebaot, porque la semilla será próspera, la vid dará su fruto, y la tierra le dará crecimiento, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todas estas cosas. O sea, la semilla, ¿qué semilla? La semilla de estos frutos de la Torah será próspera. La vid, ¿verdad? Ese viñedo, ¿verdad?, dará frutos. La tierra le dará crecimiento, o sea que va a estar continuamente creciendo. Y los cielos darán su rocío, ¿verdad?, para que se mantenga en todo momento refrescado, todo el tiempo. Y haré que el remanente de ese pueblo, que somos nosotros ahora, posean todas estas cosas. Nosotros somos las que Él está depositando este mensaje, esta sabiduría real para nosotros saber cómo obtener esos frutos, dar a luz, ¿verdad?, esos frutos. Dice, primero de Baruch 3:14, aprende dónde está la sabiduría, dónde está la fuerza, ¿verdad?, el espíritu de poder, y dónde está el entendimiento, para que sepas también dónde está el alargamiento de los días y de la vida, dónde está la luz de los ojos y la paz. Y vamos a ver qué nos dice, que yo siempre termino, ¿verdad?, casi todas las clases mías con este último verso, que dice el Evangelio de Tomás 27. Si tú no ayunas con respecto al mundo, tú no encontrarás al reino. Si tú no observas el Shabbat como el Shabbat, tú no verás al Padre. Y esto sabemos que el ayunar con respecto al mundo no es solamente dejar de ver televisión y lo demás, es literalmente
sacar todo lo que nosotros hemos considerado que ha sido importante ante nuestros ojos, ¿verdad? Como prioridad, y ahora buscar realmente qué es la prioridad del Padre. Por eso es que literalmente hay que sacar todo lo que hemos aprendido, toda enseñanza, toda doctrina, para que nosotros podamos regresar a ese principio, ¿verdad? A cuando Él nos diseñó, a cuando Él nos creó, antes de que Adán desobedeciera. ¿Por qué? Porque es de la única manera en que Él, así mismito entregándonos el mismo mandamiento que le dio a Adán, pueden comer de todos los árboles, de los frutos de los árboles, excepto el del bien y el mal. Y así nosotros vamos entonces a reconocer cómo obedecer de la manera en que Adán debió hacerlo con Eva, ¿verdad? Y poder entonces disfrutar de este árbol de la vida. No hay forma de poder tener una vida eterna si no tenemos este espíritu de sabiduría sobre todo. Y eso que me pregunten en las clases anteriores del espíritu de sabiduría para que sepan las escrituras que lo hablan. Pero este espíritu de sabiduría no hay forma de obtenerlo si el espíritu de temor no habita en nosotros. Hay una clase que yo estoy dando donde dice que el espíritu de temor, un verso que está escrito que dice, el espíritu de temor es el primer paso a ser aceptado por el Padre. Y el espíritu de sabiduría es lo que obtiene su amor. Y es que no es que su amor no nos los dé a nosotros, porque Él nos ha entregado gracia, nos ha entregado misericordia, Él tiene un corazón súper compasivo. Pero ese amor de confiar en nosotros, de saber que realmente somos sus amigos, que nos quiera como una novia para Yeshua y todo, eso se encuentra en el momento en que Él decide depositar esto en nosotros, ese espíritu de sabiduría. Hay mucho dentro de lo que está escrito, dentro de lo que está en esta menorá, que nos va a enseñar a nosotros cómo conocer al Padre de manera real, completa, profunda, a capacidad completa. La plenitud del Padre completo se encuentra en esos 7 espíritus que están representados por ella. Y aparte, ¿verdad?, de que ella representa esos 2 olivos de la casa de Israel y la casa de Judá uniéndose como un solo hombre, ¿verdad?, como un solo árbol más bien, que hay otra escritura que habla de los 2 hombres uniéndose como uno. Pero en este caso los 2 árboles de olivo, Él quiere unirlos para que ya no sea un árbol rebelde y un árbol obediente, sino que sean un solo árbol, ungido, y que ambas casas se unan ya sin sistemas religiosos, sin doctrina, sino que sea con un mismo espíritu con el Padre. Por eso es que tenía las 7 manguitas cada uno de ellos en esa visión de Daniel, creo que era, no, de Zacarías, donde veía cómo ellos iban sacando ese aceite puro de cada uno y encendiendo continuamente estas menorás, uniéndose para poder mantener esos 7 espíritus encendidos. Y eso es lo que nosotros hoy debemos comenzar a aprender. Cómo mantener esos 7 espíritus encendidos en nuestras vidas, cómo comenzar a obtenerlos primero y luego mantenerlos encendidos como esas vírgenes, ¿verdad?, sabias, donde literal fueron las únicas que pudieron pasar a esa habitación, ¿verdad?, a esa boda, ese matrimonio con el Padre, con el novio. La menorá, lo que simboliza esa luz de ella, lo que es esa presencia de esa esencia del Padre dentro de Yeshua, cómo literalmente comenzar a entender de qué estamos hechos y que no sabíamos que llevábamos todo esto, ¿verdad? Esa esencia del Padre en plenitud completa en nosotros. Ahora es que tenemos que comenzar a comer de esos frutos del árbol de la vida eterna. El espíritu de sabiduría nos habla que ese espíritu era el que nos ofrecía literalmente la vida eterna. Por eso es que es tan sagrado y no se le entrega a cualquier persona, solamente se entrega a cuando la persona ha sido procesada de una manera donde ella misma, ese espíritu, pueda confiar tranquilamente en que pueda ser depositado, porque es sumamente poderoso. Por eso es que el rey Salomón tenía tanto poder, no solamente era en riquezas, porque quien le trajo esas riquezas fue ese mismo espíritu. La gente hacía, los reyes de alrededor de su reino, ¿verdad?, hacían filas para que él les entregara parte de esa sabiduría y les regalaban de todo con tal de seguir escuchando esa sabiduría. Ese espíritu de sabiduría fue lo que mantuvo la tierra entera llena de paz y armonía, ¿verdad?, obedeciendo al Padre, mientras estuvo Enoc liderando y mientras estuvo Abraham, ¿verdad?, en sus tiempos también liderando.
So, por eso es tan importante, el Padre no entrega eso a menos que no sean confiables. Y también vamos a ver en la clase del Espíritu de Sabiduría, quien no la tenga, como le dije, que me avise, porque también ahí aprendemos que solamente esos escogidos que serán salvados solamente son quienes llevan ese espíritu. Eso es muy importante reconocer cómo obtenerlo. Y entonces, y eso no te lo dicen en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias te dicen que la iglesia es la novia y que todo el mundo en la iglesia va a ser raptado y van a ser salvos de todo. Eso no era así. Hay que ser procesado de una manera bastante fuerte, como el oro, como él dice, para poder, ¿qué? Recibir estos espíritus que nos permitan, como él dice, ser sembrados en nuestros corazones y que así mismito nos puedan proteger de la adversidad que llega, cuando él sacude esa creación. Esto no se le habla a nadie en ninguna iglesia, en ningún lugar, inclusive aún yo hablándolo hoy, si hay personas que no tienen el espíritu de temor del Padre, sobre todo, no van a saber entender lo que yo hablo. Por eso es que es tan sagrado para el Padre. Esto es lo que significa literalmente los tesoros ocultos del Padre. Hay mucho más a través de esto, o sea, esto es lo básico. Pero el Padre empieza a revelar este tipo de tesoro, este tipo de perlas a personas que llevan sobre todo ese espíritu de temor a Él, y sobre todo personas que empiezan a buscarlo a Él dentro de la Torá, a conocer la Torá. Por eso es tan difícil que dentro de las iglesias cristianas se hable de esto. Lo que pasa es que en la casa de Judá, por ejemplo, muchos de ellos a lo mejor conocen acerca de estos espíritus, pero no los han sabido experimentar, porque conocen, pero el espíritu realmente que permite que ellos comiencen a entrar en el espíritu, ¿verdad? De ese Ruach HaKodesh que permite que todo empiece a entrar en nosotros, todavía ellos no han experimentado eso. Por eso hay muchos conocedores de Torah que no han experimentado esto, y había muchos cristianos que no conocían nada de la Torah, pues por ende nunca iban a poder experimentarlo si no la conocían. ¿Cómo saber que somos escogidos para que esos 7 espíritus fluyan dentro de nosotros? Nosotros no vas a decir que somos escogidos para esos 7 espíritus, porque esos 7 espíritus tú los pides al Padre. Cuando ya tú tienes un espíritu de temor al Padre, que te puedo asegurar que sí tú lo tienes, por eso estás haciendo esa pregunta, porque el que desea conocer al Padre, el que reconoce que tiene esa reverencia ante Él, esa reverencia asombrosa, ¿verdad? Es porque ya tiene ese espíritu de temor a Él. Y ese es el primer paso a ser aceptado por Él. A veces no conocemos ese espíritu, pero lo llevamos. Entonces, ese deseo de conocer al Padre de esta forma y de buscar qué le agrada y qué no le agrada, y de cambiar nuestras vidas por Él, eso es el espíritu de temor que nos está permitiendo entrar a ser aceptados por Él, ¿verdad? Ya nosotros fuimos escogidos desde el vientre de nuestras madres. Eso ya, o sea, yo no te voy a decir que ahora es que el Padre nos va a escoger. Tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. Y ahora es que Él te está revelando la información para que te llenes de quién es Él, para que conozcas qué nos habíamos perdido, ¿verdad? Dentro de ese mensaje de Yeshua, aparte de que el mensaje que nos estaba entregando era nuestra identidad, ¿verdad? De que la teníamos perdida, éramos las ovejas perdidas de esa casa de Israel. Pero ¿por qué nos estaba entregando ese mensaje? Era para que también conociéramos unos tesoros que habían para nosotros. Cómo entrar a ese reino, cómo sentir ese Padre dentro de nosotros. Por eso también hay otro verso dentro del Evangelio de Tomás donde ellos le preguntan, no lo escribí porque no tenía que ver con la menorá, pero quiero entregarlo ahora, para que entiendan el reino, cómo los apóstoles también le hacían las preguntas a Yeshua de la misma forma en que hoy nosotros preguntamos. Dice, Evangelio de Tomás 51, los discípulos le decían a él, ¿en qué día va a ocurrir el resto de los muertos, verdad? ¿Y cuándo va a llegar el nuevo mundo? Y ellos también hacían las mismas preguntas que nosotros hacemos. Y él les dice a ellos, lo que ustedes están esperando ya ha llegado, o sea, already, o sea, como que ya está aquí, pero ustedes no lo saben. Había muchas cosas que estaban siendo ocultas, esos tesoros ocultos eran parte de lo que hoy yo estoy hablando, que Él me ha ido revelando, porque no hay forma de poder nosotros hacer las cosas más grandes que las que Yeshua mismo hizo si no conocemos cómo hacerlo.
Nos vamos a quedar sentados esperando ese reino que llegue. Y sí, va a llegar un milenio nuevo viviéndolo con Él. Pero solo las personas que conozcan de esto, o sea, van a poder experimentar ese reino de la manera en que Él lo va a traer. Ese espíritu de sabiduría solo se le va a entregar a esas personas que vayan a ser salvadas. Y por ende, si nosotros hoy estamos escuchando esto, es porque tú estás siendo escogido para recibir eso. Si no, Él no te lo iba a dejar saber nunca. Y nosotros ahora nos toca comenzar a pedirle a Él más revelación sobre todo para poder obtener esto a través de la Torá. Cuando nosotros comenzamos a conocer la Torá, a obedecerla, siempre que tengamos ese corazón puro antes de entrar a ello, antes de nosotros comenzar a conocer qué le agrada y qué no le agrada al Padre, el corazón nuestro debe estar ya purificado, por lo menos comenzando a ser sanado. Porque si no, estas semillas de estos frutos no van a poder ser sembradas en Él. No vamos a ser conocedores de la Torá y a lo mejor vamos a estar obedeciendo, pero sin este espíritu adentro, sin esos frutos saliendo de nosotros. Esa es la importancia tan grande de mantenernos preparados, como dice el verso, ¿verdad? Si preparamos nuestros corazones para sembrar en ellos esos frutos de la Torá, entonces esta nos va a poder proteger ante el tiempo en que el Elohim va a sacudir la creación. También hay otro verso que yo nunca olvido, donde nos habla también en ese Evangelio de Tomás, que nos decía que ya esto iba a ocurrir. Él sabía que los fariseos, como no entendían este tipo de sabiduría, iban a esconder estas escrituras. Y por eso es que él decía que los fariseos iban a esconder estos libros porque no entendían lo que estaba escrito y ellos actuaban como perros que no comían ni dejaban comer. Pero él se lo iba a entregar a la generación escogida por él, a este remanente que hoy nos encontramos reunidos escuchando a través de mis palabras en este momento, de mi voz, esta sabiduría que solo estaba entregada hace tanto tiempo, ¿verdad? Por esos patriarcas que fueron confiables hacia el Padre. O sea, no solo que confiaban en el Padre, sino que el Padre confiaba en ellos. Y nosotros todos queremos ser unas personas que podamos ser escogidas para llevar esos tesoros, porque somos confiables para el Padre. Por eso es que Él nos está preparando de esta forma. Ya estamos a ley de nada, que Él llegue, a que Yeshua regrese. Y por eso es la prisa del Padre de entender todo esto que estuvo tan escondido, ¿verdad? Ahora sí que no nos va a parar nadie, ahora sí que vamos a caminar en lo sobrenatural. El que me diga a mí que no existe lo imposible, o sea, que existen las cosas imposibles, yo le voy a decir muchas cosas más que el Padre me ha entregado a mí, y no existe nada imposible. Lo podemos decir 1000 veces que el Elohim no tiene nada imposible para Él, pero si Él mismo nos envió un mensaje a través de Yeshua de cómo nosotros actuar, de la forma en que Él le enseñó a Yeshua y le enseñó a Josué mismo, a Moshe. Ellos también hicieron cosas que eran imposibles de creer. Fue el Padre a través de ellos. Pero ¿cómo fue eso? No fue que ellos eran como unos robotcitos que el Padre entraba y salía y hacía cosas por medio de su vara. No, ellos fueron preparados por el Padre para poder recibir este tipo de información. Moshe estuvo 40 días recibiendo sin parar la Torá, pero no solo lo que estaba escrito, a él se le entregó mucho más. Por eso tenía tanta luz cuando bajó de aquel monte, que nadie lo podía ver porque se asombraban y le tuvieron que poner un velo. Esa era la luz del Padre en él. Eso es lo que el Padre nos indica en ese verso cuando nos da la bendición, que Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué rostro de Elohim resplandece en cada uno de nosotros? Si no es a través del que tenemos Elohim adentro, y la plenitud de Elohim, esos 7 espíritus, esa es la plenitud de Él. Hay muchas personas que tienen dones y talentos, pero para poder reconocer si esa persona tiene el espíritu del Padre, nosotros ya debemos tener el espíritu de entendimiento que nos provee, ¿verdad? Un discernimiento de espíritus. Nosotros debemos ver frutos dentro de lo que ellos hacen. Podrán tener el don de sanación, el don de profecía, el don de no sé qué más, pero los frutos que ellos entregan, nosotros también debemos conocer
porque hay muchas personas, como les he dicho, conocemos muchas personas que se pasan sanando, que se pasan profetizando y haciendo otras cosas, hablando en lengua, pero esos no son los espíritus del Padre. Esos son dones que el Padre entrega, regalos que el Padre entrega, talentos que el Padre entrega, y tú te tienes que encargar de administrarlos, ¿verdad? Quien más puede tener talento, él le va a entregar más talento, y quien mejor los administra va a tener más talentos todavía. Pero no tienen que ver nada con los 7 espíritus del Padre. Y hay muchas personas que conocemos que utilizan todos esos talentos para el mal. Hay muchas personas que los utilizan para el mal. Y ahí es que nosotros debemos entrar a entender y a discernir los espíritus. Si esa persona está literalmente actuando bajo el espíritu del Padre para administrar sus dones y talentos de una manera correcta y glorificar al Padre, ¿verdad? A través de ellos. O si se está aprovechando de esos talentos y dones que el Padre le ha entregado para glorificarse él mismo, para lucrarse, para ahí es otra clase, porque definitivamente a través de cada uno de estos espíritus nosotros podemos recibir una manera. Por ejemplo, el espíritu de temor, como les dije, es el que nos lleva a ese encuentro de conocer al Padre, de quererlo conocer. Aquí todos los que estamos, yo sé que tenemos ese espíritu, si no, no estuviéramos escuchando estas palabras hoy. El espíritu de autoridad, de poder, es el que nos permite estar en todo momento seguros de quiénes somos, del Padre en nosotros, de esa omnipotencia del Padre, de conocer exactamente quién es Él, y que tenemos la autoridad, la fe suficientemente llena con esa obediencia para hacer las cosas que nosotros, que Yeshua dijo que íbamos a hacer, más grandes que las que Él hizo. Eso no es un don o un regalo de sanidad. Eso es la convicción completa de que tú no tienes que estar en el lugar donde la persona está enferma y de solamente con una oración tú estás en conexión directa con el Padre y esa persona ya fue sana. A ese nivel es ese espíritu de poder y autoridad. De sacar demonios, literal, sin tener que estar haciendo exorcismos, ni gritando, ni haciendo jebuluce. Con solamente una oración y te me vas, como hacía Abraham con el cuento que yo siempre les he hecho, de cuando él estaba caminando con Isaac para llevarlo a ser sacrificado. Cómo el demonio se le presentó en 3 ocasiones diferentes, se le transformó en tres figuras diferentes. Y el único entre todos ellos que siempre reconocía ese demonio era Satán, ¿verdad? Era Abraham. Y cuando Abraham lo reprendió las primeras 2 ocasiones, el demonio lo que iba y se iba por el lado a tratar de buscar otra estrategia. Pero en esa tercera ocasión, la voz de Abraham fue tan autoritaria, con ese espíritu de autoridad, que el demonio le cogió miedo y no regresó. Eso es lo que provoca ese espíritu de autoridad. El de entendimiento, como les mencioné, no solamente es para entender de una manera más espiritual, divina y profunda cada una de estas escrituras, ¿verdad? De esa revelación que el Padre nos entrega a través de ella, sino que situaciones que nos ocurren en nuestras vidas comienzan a llegar el entendimiento a través de ella. El entendimiento de cada propósito de cada situación. Y eso pues se nos hace muy difícil cuando no tenemos ese espíritu de entendimiento, se nos hace muy difícil enfrentar las situaciones de una manera en paz, en alegría, como se supone que lo hagamos, porque ahí lo dicen los mismos salmos, que nosotros debemos estar todo el tiempo alegres, no importa si estamos en pobreza, en enfermedad, en como sea. Pero ¿cómo hacemos eso? Con ese espíritu de entendimiento nosotros logramos eso. ¿Por qué? Porque entendemos el propósito, como Joseph entendió su propósito, enfrentando todas las adversidades que él tuvo que enfrentar. Él como quiera entendió el propósito que el Padre tenía de enviarlo a él adelante, antes de su familia, para poder salvar a los demás de la hambruna que venía. Entonces ese espíritu de sabiduría, el espíritu de sabiduría es el espíritu más completo de todos. O sea, ese es tan puro y tan puro y tan puro que no se le entrega a nadie, ni aún pidiéndolo, si no tienes un corazón puro. Y que tú seas alguien completamente limpio en cuanto a lo que es la obediencia, que la manera tuya de comer sea kosher, sea tu espíritu, o sea, tu templo debe estar tan y tan sagrado y tan apartado y procesado por el Padre para poder recibir ese espíritu de sabiduría. Si no, no hay forma. Porque es el espíritu que más Él cela de todos.
Y fue el espíritu que estuvo en la creación junto al Padre. Con ese espíritu el Padre estuvo literalmente diseñando todo para que fuese manifestado todo. Y de la manera, porque mucha gente piensa que sabiduría viene por el conocimiento. El conocimiento te puede llevar a tener una sabiduría de los hombres, pero no una sabiduría divina del Padre. Eso es otra cosa completamente muy diferente. Aquí quiero leer algo de lo que es ese espíritu de sabiduría para que vean cuán sagrado y cuán poderoso es. Y esto lo dice en el libro de Sabiduría de Salomón 7, 25 al 28. Dice, porque ella, ¿verdad? El espíritu de sabiduría es el aliento del poder de Elohim y es una influencia pura fluyendo desde la gloria del Shaddai, del Todopoderoso. Entonces, nada que sea desfilado, ninguna cosa que sea impura puede caer en ella. Por eso es que él cela tanto ese espíritu, ¿verdad? Porque ella es el brillo, la luz, ¿verdad? El brillo de la luz eterna. Ella es es que lo estoy traduciendo del inglés al español. Ella es el espejo sin manchas del poder de Elohim y la imagen de su bondad. Y siendo ella una sola, ella puede hacer todas las cosas. Y permaneciendo en ella misma, ella hace que todas las cosas sean nuevas. Y en todas las edades, ella entra, en cualquiera de las edades, ¿verdad? Ella entra a almas santas. Santas quiere decir sagradas, apartadas, ¿verdad? Procesadas por el Padre. Y ella los hace amigos de Elohim. Sin ese espíritu nosotros no podemos ser considerados amigos del Padre, como lo fue Abraham, ¿verdad? Y dice, y profetas del Padre. No es que tengas el don de profecía, es que seas un profeta real del Padre, que el Padre se revele por medio de ti a otras personas, que el Padre hable por medio de ti a otras personas. No es lo mismo un profeta del Padre a una persona que tenga el don de profecía. Eso yo lo he visto y mi espíritu lo discierne cuando una persona es ungida por el Padre como uno de sus profetas y cuando una persona pues literalmente recibe revelaciones del Padre como para llevarlas aparte. Son dos personas muy diferentes. Y dice, porque Elohim ama a ninguno, pero a ese que habita con sabiduría. Y aquí no es que Él no nos ame a los que no llevamos sabiduría, por ejemplo, pero es que el amor que Él entrega a esas personas que habitan en sabiduría es un amor extremo porque confía en ellos. Se le acaba de entregar el tesoro más sagrado de Él, ese espíritu. Y por eso es tan importante conocer que esto, aunque no lo conocíamos antes, era súper importante pedirlo. Y no lo podemos pedir si no nos preparamos antes para poderlo recibir, ¿verdad? No es que las personas no vean que ellos que no tienen esos frutos. Hay personas que nosotros fuimos parte de los que nos sentábamos a escuchar personas que no tenían fruto y no sabíamos que ellos no rendían fruto. ¿Por qué? Porque esa misma ignorancia nos hacía a nosotros no tener ese espíritu del Padre protegiéndonos, discerniendo. En el momento en que ya nosotros escuchamos ese silbido del Padre y respondemos, entonces empezamos con ese espíritu de temor a entrar a conocerlo a Él, a querer sanar, cómo comenzar a perdonar, cómo purificar esos corazones, cómo empezar a circuncidar esos corazones. Ya vimos aquí que hasta los oídos hay que circuncidar. Eso quiere decir que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado, todas las doctrinas, enseñanzas, debemos ya comenzar en cero, como si nunca hubiésemos escuchado nada para poder entender esto. Como les dije, esto es información que se le entrega, que el Padre se las entrega a bien pocas personas. ¿Y por qué son pocas? Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y los escogidos son los únicos que Él les va a entregar la manera de cómo prepararse. Porque al llamado se le entrega ese silbido para que ellos decidan si quieren ser preparados o no. Y el que decide ser preparado, entonces se le dan las herramientas para prepararse. Esa es la diferencia tan grande de quien está escuchando y no atiende a quien está escuchando y quiere actuar. La ignorancia está siendo el arma más letal del adversario para engañar definitivamente. Porque nosotros, si no tenemos la información correcta,
Eso se llama ignorancia, estamos ajenos a lo que es una información correcta. Pues nos van a decir de todo, no los vamos a creer, los vamos a seguir repitiendo como siempre había sido en tantas generaciones. Y ahora Él está levantando esta generación escogida por Él. ¿Por qué? Porque esta generación lleva corazones puros, esta generación quiere entregarse a Él directamente. Esta generación no ha necesitado ver esos milagros para creer en Él. Esta generación lo ama de corazón sin doctrinas alguna. Por eso es que nos hemos sentido incómodos dentro de las iglesias y buscando dónde conseguirlo a Él. El que esté aquí por curiosidad se puede ir completamente desde ahora, porque no va a sacar nada de este lugar si está aquí por curiosidad. Este lugar ha sido preparado por el Padre para entregar este tipo de perlas que nadie, yo puedo decir nadie, hemos escuchado dentro de iglesias. Pero el Padre es quien nos ha entrenado de una forma diferente a cada uno, sin conocernos, por los pasados años, para que nos uniéramos ahora a entregarlas a personas que están buscando al Padre con ese mismo amor, con esa misma entrega. Los años que nos ha tomado a nosotros podernos preparar o recibir estas revelaciones del Padre, estudiar de una manera del Padre podernos capacitar de esta forma, no va a ser los mismos años que le tomó a usted le va a tomar a lo mejor un par de meses. Porque el Padre ha creado unos líderes para que ahora sean capaces de entrenar un ejército a las millas. Por eso es que se ve esa aceleración completamente y por eso este lugar se formó este mismo año para comenzar a entregar, ¿verdad? Perlas directas sin parar. Pero está en las manos de cada uno de ustedes si quieren comenzar a ser procesados de esta forma, ¿verdad? Para que sea más rápido el proceso y comenzar a recibir quién es el Padre adentro. Porque también en Ezequiel hay una escritura que el Padre me entregó a mí diciéndome, van a venir muchos y se van a acercar y van a querer seguir escuchándote, ¿verdad? Porque tus palabras van a ser como melodías de canciones hermosas ante sus oídos, pero no van a tomar acción. Ustedes también tienen que entender que si ustedes son personas que no van a tomar acción, no hay necesidad que sigan aquí escuchando. Y hoy yo lo digo bien tranquilamente, porque por algo me lo está diciendo. Parece ser que hay alguien aquí que está en esa, solamente escuchando sin tomar acción. Y en mi caso personal, él me ha identificado personas a las cuales yo les he estado entregando, ¿verdad?, de manera individual, y él a la tercera ocasión, ya la segunda ocasión que la persona no haya tomado acción, él me avisa que tiene una oportunidad más. Así me lo dice. Y yo te tengo que avisar a la persona. Le digo, mira, ¿sabes? De mi boca no va a salir nada más hacia ti porque tiene una sola oportunidad. Y ahí tú decides si vas a tomar acción o no. Si vas a tomar acción, Él me va a permitir entregándote más. Si no, ya tengo que parar. Y así Él me ha hecho con otras personas que yo me quedo, Dios mío, qué vergüenza decirle eso. Pero yo le temo a Él, a más nadie. Y esto es puras perlas, que realmente, esto es puro tesoros ocultos. Esto es pura sabiduría entrando en cada uno de los corazones de ustedes y definitivamente si no van a aprovecharla, no vale la pena seguir entregándola, ¿verdad? La Torá se puede identificar como esa misma menorá alumbrando nuestro camino. La manera en que nosotros vemos esto es que cómo podemos ver como el Padre, sentir como el Padre, amar como el Padre. Todo eso son los frutos de la Torá. La Torá nos enseña literalmente a cómo ver como el Padre, oír como el Padre, amar como el Padre, sentir como el Padre. Es más, yo ahora mismo, estando en Puerto Rico, ya yo he estado literalmente en conexión de cómo hermanos míos aquí, y son personas que ya yo siento cuando ellos están sintiéndose o mal, o algo está sucediendo, y yo llamo al momento. Porque el Padre ya permite que seamos un solo espíritu. Y eso es lo que el Padre quiere enseñarnos, a cómo obtener ese tipo de manera sobrenatural, ese nivel espiritual que ya tú puedas sentir como el Padre siente. Porque no es que yo siento como Israel siente, es que el Padre me deja sentir cómo Él está sintiendo. Y el Padre me indica en ese momento qué estás sintiendo tú. Y ahí yo te llamo. ¿Qué está pasando? Por eso es que se siente el celo del Padre cuando hay que defenderlo. Por eso es que cuando hay corajes, son corajes porque vienen por una injusticia, porque el Padre está sintiendo el coraje, porque el Padre también siente coraje. El Padre siente cuando hay injusticia. Tú sientes todo tal como Él lo siente. Y también te gozas cuando, por ejemplo, aquí estuvimos adorando el otro día,
sin parar, y yo sentía esa emoción del Padre como si Él estuviera hasta bailando en el cielo allá arriba. Y es el Espíritu de Él que ya me permite sentir lo que Él siente. Y eso es lo que Él está buscando en cada uno de nosotros. Él nos va a hacer profetas a cada uno por medio de estos 7 espíritus. Él nos va a permitir conocerlo a Él tal como es Él si nosotros llevamos esos 7 espíritus. Por eso es que Yeshua fue ese ejemplo a seguir. Y teníamos que empezar a conocer de qué estaba hecho Yeshua. No era lo que hacía. Lo que hacía era fruto de lo que era. Si tú conoces cómo el Padre ama, ni te vas a acordar de la palabra rencor ni de sentimientos como ese, porque es que vas a experimentar un amor tan sobrenatural que aunque te ofendan, aunque hayan cosas que te den coraje por algo que te están haciendo, literalmente vas a actuar como Él actúa. So, ya no va a haber necesidad de seguir buscando. Por eso es que en el nuevo milenio se dice que ya no va a haber la Torá que nosotros estamos leyendo, porque no va a haber maldad. El Padre va a amarrar esos espíritus, esos demonios, para que en ese nuevo milenio se reine de una manera en paz. Si nosotros podemos llevar esos 7 espíritus, vamos a entender cómo vivir con esa paz sobrenatural. Esa paz que solo viene de Él. Y por ende no hay necesidad de estar pendiente a lo que nos dice que no hay que tener rencor, que hay que esto otro, porque es que nosotros vamos a amar de manera sobrenatural. Y o sea, es esa la parte. Oye, no es que vamos a ser robots, nos va a dar coraje cosas que sucedan porque están mal hechas, pero ya vamos a tener la sabiduría de cómo actuar sobre ellas. Y a mí me ha pasado, y aquí me han visto a mí hablando con una autoridad que yo digo que ni yo me la creo, y me han preguntado, pero es que tú eres así porque eres boricua o es el Padre que te ha empoderado. Y yo no, aquí esto es el Padre puro, porque, ¿sabes? Si saco lo de boricua, entonces pues no me conocen. Pero realmente esos 7 espíritus te llevan esa es la guía real, el fruto real. Siempre nos dicen que la Torah es como ese manual de instrucciones, y lo es, para poder vivir de la manera en que el Padre siempre quiso, de que fuimos diseñados para vivir de una forma que no conocíamos. Y esos frutos de la Torah, eso es lo que significa vivir en lo sobrenatural, vivir literalmente de una manera eterna. Ellos duraban más de casi 1000 años. Si Adán no hubiese desobedecido, nunca hubiese muerto. Hubiese sido un espíritu de por vida. Y es más, el espíritu de sabiduría, mientras más tú tienes de ese espíritu, por más años que tú tengas, te sigues viendo más joven cada vez. Por eso es que se dice que las personas que llevan ese espíritu adentro van resplandeciendo más y más. Y las personas que no llevan estos espíritus se van opacando. Por eso es que tú ves personas a veces que tienen unos rostros horribles. Y yo no solamente estoy hablando de que sean feos o lindos. Estoy hablando de lo que es la manera espiritual. Ya yo puedo ver lo que hay dentro de cada persona. Y eso yo nunca lo había entendido como era hasta ahora que yo estoy recibiendo estos espíritus del Padre. Porque ya Él me permite ver lo que Él ve. Yo no estoy pendiente ya al rostro de nadie. Es cómo ilumina de adentro hacia afuera. O cómo está de opaca esa persona. Ya yo no veo si la persona es mala o buena. Ya yo puedo ver exactamente qué hay en su corazón, si ese corazón ha sido tan y tan y tan maltratado que por eso es que se comporta mal, pero no es una persona mala. Es solamente que ese corazón está lleno de maltratos. Entonces por eso es que el Padre el otro día me puso a empezar a trabajar y sanar los corazones antes de seguir leyendo Shemot. Porque habían personas que habían sido, que tenían unos corazones que estaban repletos como de un humo negro alrededor de ellos. Y era todo ese maltrato que hubo, todas esas heridas que estaban ahí. El Padre comenzaba, yo veía como el Padre entraba a su mano y empezaba a sacar ese humo alrededor de esos corazones para comenzar a sanarlo. ¿Por qué? Porque si no, por más que conozcan esto, no van a recibir lo que es de Él. Todo lo que tú has estado sintiendo de que la gente se te aleja, sobre todo la familia, que es la primera, ¿verdad? Y que nos dejan solos. Todos, yo me atrevo a apostar que casi todos los que estamos aquí hemos atravesado eso, porque eso es parte del proceso donde el Padre nos está apartando. Siéntete especial, no te sientas rechazada, porque el enemigo utiliza ese tipo de reacción por medio de los familiares, sobre todo, para que nosotros nos sintamos rechazados, ¿verdad? Dolidos y víctimas. Y duele, oye, porque utiliza a personas que son muy cercanas a nosotros para que eso ocurra.
Pero realmente lo que está ocurriendo es que ellos están siendo utilizados por el enemigo, ¿verdad? Por espíritus que no son del Padre, mientras el Padre te está apartando a ti para procesarte a ti. Tú no puedes ayudar a nadie si no has sido procesada, ¿verdad? Por el Padre, porque si no puede empeorar la situación. Por eso es que estar bien consciente de que nuestro proceso es individual. Y cuando queremos ayudar a otro porque sentimos que hay una luz en nosotros, lo más seguro la persona ni siquiera está viendo esa luz, solamente tú la conoces porque está comenzando en ti. La luz que yo estoy hablando no es que estamos empezando a conocer lo que son raíces hebreas, no es que estamos empezando a salir, ¿verdad?, de aquella oscuridad que eran las demás religiones. La luz que yo estaba hablando en ese mismo momento es la luz que hay a través de la plenitud del Padre que hay dentro de estos 7 espíritus. Pero no estoy hablando de la menorá, estoy hablando de lo que ella representa. Ella representa muchas cosas que son del Padre. Parte de lo que ella representa es la esencia, la plenitud del Padre en ella, ¿verdad? Sobre todo esos 7 espíritus de Él, el espíritu de temor al Padre, el espíritu de autoridad o poder, ¿verdad? El espíritu de entendimiento, el de sabiduría, consejo, conocimiento y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Él. Estos 7 espíritus se encontraban dentro de quien es, de Yeshua. Por eso es que Él nos viene a traer un mensaje que nunca lo entendimos, ¿verdad? Nos enfocamos en todo ese sufrimiento de Él hasta llegar a ese madero, pero no entendíamos el mensaje que Él venía a traer dentro de lo que era tanto la identidad nuestra, ¿verdad? Como israelitas, como cómo obtener esa plenitud del Padre en nosotros como Él la llevaba. Entonces, eso es, cuando nosotros llevamos esa plenitud completa, así como la llevó Él, es lo que nos va a llevar a tener esa luz que brille ante las naciones, esa luz que alumbre a los demás, que ayude a los demás a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque vamos a tener el espíritu nuestro y el del Padre conectado en un solo espíritu. Eso es lo que yo me refería cuando leí la luz, porque nosotros sentimos a veces que tenemos una luz comenzando a salir, ¿verdad? Y es cierto, cuando nosotros comenzamos a ver la luz del Padre en nosotros saliendo de aquella oscuridad, definitivamente comenzamos a ser transformados y la gente empieza a verlo. Pero no por eso vamos a ir corriendo a buscar cómo ayudar a otros si nosotros todavía no nos hemos sabido ayudar a nosotros mismos, ¿verdad? El Padre definitivamente te escogió a ti como esa primogénita, como esa persona que va a estar rompiendo maldiciones generacionales en tu familia para que pueda ser luz para ellos, para que tú puedas ser esa menorá para ellos, que los alumbres a ellos. Y comienza primero a trabajar en tu sanación dentro del corazón, porque si tú no purificas, o sea, si tú no comienzas a purificar tu corazón por medio del perdón y otras cositas, ¿verdad?, que hemos estado hablando en otras clases, estos frutos, estos espíritus, ¿verdad?, que yo te hablé ahora mismo de la menorá, sus semillas que están dentro de la Torá. Tú puedes ahora mismo zambullirte de cabeza en la Torá y no vas a poder recibir estos frutos si tu corazón no está puro para poder recibir esas semillitas y sembrarlas allí. Porque el Padre cela tanto este tipo de espíritus, que es lo que Él contiene. Él es un espíritu y Él es un espíritu compuesto de estos 7. Y si tú no tienes un corazón puro, Él no va a poder confiar en ti para entregarte quién es Él. Vas a tener un conocimiento extremo de Torá, vas a estar obedeciendo a Torá, pero vas a seguir, ¿qué? Dolida adentro, con rencor, con tristeza, con esto, y no vas a entender cómo salir de eso, aún practicando Torá y obedeciendo. Por eso es tan importante preparar nuestros corazones antes de comenzar a conocer Torá de la manera en que estamos entendiéndolo, ¿verdad? Por eso es tan importante el perdón. Pero no solamente perdonar para pensar que ya no nos duele, sino perdonar de una manera con amor, bendiciendo a esa persona, reconociendo que el Hasatán, ¿verdad?, el enemigo, la utilizó para hacernos daño a nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar muy sabios. Nosotros necesitamos más poder que el enemigo, ¿verdad? Y el poder nos lo da, ¿qué? El conocimiento mismo de lo que significa, de lo que está ocurriendo. Y cuando ya nosotros nos damos cuenta que el enemigo, esas son las estrategias que utiliza con todo el mundo, porque oye, no es que contigo utiliza una y con otros otras, no, él utiliza siempre las primeras que utiliza siempre son las mismas. Su función, su más grande resultado, él quiere siempre, ¿qué? Dividir, causar divisiones. El amor puro es lo que el Padre está llevando a través de estos 7 espíritus, ¿verdad? De cómo ver como Él, cómo actuar como Él, cómo oír como Él, cómo amar como el Padre, ¿verdad?
Y el enemigo lo que va a utilizar es cualquier estrategia para causar división, para crear ¿qué? Dolor, rencor, odio, todo lo que no simbolice ese amor. Cuando nosotros ya estamos atentos a cómo Él actúa, es más fácil para nosotros perdonar, para comenzar a traer ese amor otra vez entre la familia. Y comienzas tú a perdonar en tu corazón, antes de perdonar directamente frente a frente a la persona. Para que cuando vayas a perdonar puedas abrazar, puedas entregar quién es el Padre a través de ti. Por eso es tan difícil en este momento para ti ayudar a tu hermano. Porque primero tienes que trabajar contigo para que tu corazón esté sano antes de enseñarle a él cómo sanar el de él. Y te lo dice alguien que ha tenido que enfrentar mucho para poder sanar el mío, para entender ahora cómo decirte o cómo darte las herramientas de cómo sanar. Nosotros no podemos juzgar a nadie de los que nos ha hecho daño. Cuando entendemos el mundo espiritual, se nos hace ya más fácil, ¿verdad? Coger herramientas para empoderarnos y entender que ya Satán no siga haciendo fiesta en nuestra familia. Que tú rompas con eso y tu hija no tenga que enfrentar eso con sus propios hijos. Yo lo que enseño es cómo conocer al Padre por medio de la Torá, por medio de sus revelaciones, por medio de sus espíritus. La parte directa de sentirlo. Enfócate en conocer qué es el Shabbat, qué es lo que significa el Shabbat, que es un símbolo entre el Padre y sus hijos, que es un mandamiento, que hay que deleitarnos ese día para poder sentir cómo deleitarnos en el Padre, que es un día apartado y separado, así como lo somos nosotros para Él. Y de esa manera vas a entender que el enfoque de ese día te va a llevar a conocer cómo preparar el día. Pero la menorá no tiene nada que ver con eso. La menorá, sobre todo la clase de hoy, lo que nos indica es qué simboliza ella como árbol de la vida, qué frutos trae ese árbol de la vida, por qué se decía que nosotros fuimos diseñados para ser eternos, inmortales. ¿Cómo fue que Yeshua pudo traer todos estos 7 espíritus en él y nosotros no conocíamos ni siquiera cómo comportarnos como Yeshua? ¿Cómo podemos hacer las cosas más grandes que las que Yeshua misma hizo? O sea, a través de estos espíritus. ¿Cómo podemos obtener el entendimiento a sí mismito de la revelación del Padre, dirigiéndonos a dónde ir, a cómo llegar, a cómo sentir como Él, cómo amar como Él, cómo ver como Él, por medio de estos 7 espíritus? Voy a leer tal como están escritos, en el orden en que están escritos en Isaías 11, del 1 al 5, ahí nos indica cómo es que Yeshua nació con ellos. El orden de ellos, comenzando con el centro, que es el espíritu del Padre, ¿verdad? El Ruach HaKodesh, dice el Ruach Elohim. Y ese es el Espíritu Santo del Padre. Ese es el que va en el centro. Y de él es que salen las ramas. El Ruach Shokma, que es el espíritu de sabiduría. Y el espíritu de Binah, que es el espíritu de entendimiento. Son las primeras 2 ramitas que salen del centro, las más cortitas. La de la izquierda es de sabiduría, la derecha es de entendimiento. Y dice el Ruach Etza, que es el espíritu de consejo, y Yeburá, que es el espíritu de poder, ya es esas próximas 2 ramitas que salen del centro, ¿verdad? Que son a la izquierda ese espíritu de consejo y a la derecha ese espíritu de poder, ¿verdad? De autoridad. Y dice el Ruach Dahat, que es el espíritu de conocimiento, y el Jirá, que es el espíritu de temor o reverencia impresionante, ¿verdad? Absoluta, de Elohim, que ya sabemos que esos son los próximos 2 bracitos de la menorá, que son los más largos. El de la izquierda es el de conocimiento, el de la derecha es el temor a Elohim. ¿Por qué vemos ese orden? Por lo menos esa fue la manera en que el Padre me ha ido revelando de cómo ellos van en ese orden, en el sentido en que no es que el Padre te los va entregando a ti ese orden, es que la manera en que tú puedes obtener todos los espíritus es sintiendo primero el espíritu de temor al Padre. Si tú no llevas ese espíritu de temor al Padre, tú ni siquiera vas a desear conocer las Escrituras y obedecerlas por amor a Él. No, lo que vas a estar buscando es por curiosidad. El espíritu de temor al Padre es lo que te permite a ti sentir una reverencia absoluta a Él, sentir la grandeza de Él, reconocer la grandeza de Él más bien, ¿verdad? Y a través de ese espíritu eres aceptado por Él para entonces poder recibir los demás. Sumamente importante, vuelvo y repito, que ese corazón esté puro antes de comenzar a conocer lo que está escrito, lo que
como se dice, lo que le agrada y lo que no le agrada al Padre. Porque si nuestro corazón no está puro, si no hemos sabido perdonar, si nosotros llevamos rencores, si llevamos tristezas, si llevamos cosas que realmente no van a impedir a que esas semillitas de esos espíritus, de esos frutos sean sembrados en nuestros corazones. Él nos va a estar entregando poco a poco lo que literalmente estemos necesitando al momento. Y cuando ya lo entendemos, comienza Él a entregarnos ese deseo de llevarlo a otros. Ese espíritu de consejo comienza a activarse, ¿verdad? Para poder llevar la información a otros. ¿Por qué? Porque de la manera en que yo se los enseño a ustedes, yo todavía me voy grabando más todavía lo que Él mismo me ha revelado. ¿Para qué? Para ahora poder recibir más de lo que todavía yo no conozco. Yo espero que toda esta clase haya sido de pura bendición en su vida, que hayamos aprendido algo nuevo y sobre todo que haya sido de gran sabiduría para cada uno y que lo lleven en su corazón para que ahora lo comiencen a aplicar en sus vidas. Shalom y bendiciones siempre para cada uno. No olviden compartir, comentar, darle like y asimismito seguir haciendo esa multiplicación, sobre todo con sus propios frutos. Bendiciones.